Era el 31 de octubre de 2021 en Brasilândia de Minas, un pequeño pueblo del estado de Minas Gerais, Brasil. Un hombre de 30 años y dos amigos partieron a un tranquilo día de pesca en un lago de una granja. Esperaban una jornada relajante, sin imaginar que terminaría en tragedia. Mientras disfrutaban en el agua, su bote golpeó un tronco sumergido, perturbando una colmena cercana. De repente, un enjambre de abejas agresivas los rodeó. Presas del pánico, los tres saltaron al lago para escapar de los insectos. Dos lograron nadar hasta la orilla, pero el tercero no tuvo la misma suerte. El lago desconocido para ellos albergaba pirañas. Aunque los ataques son raros, estos peces de dientes afilados pueden ser peligrosos bajo ciertas condiciones. La presencia de pirañas era inusual, lo que llevó a las autoridades a sospechar que fueron introducidas, posiblemente tras ser liberadas de un acuario. Mientras los dos hombres llegaban a la orilla, su amigo luchaba en el agua. Los chapoteos podrían haber atraído a las pirañas, que lo atacaron rápidamente. Su cuerpo fue hallado a unos 4 metros de la orilla. Al recuperarlo, los bomberos encontraron graves heridas, especialmente en su rostro. Las autoridades no sabían si se había ahogado primero o si las heridas le impidieron salir. La posición del cuerpo sugería ahogamiento, pero la gravedad de las lesiones dejaba lugar a dudas. Uno de los rescatistas describió al hombre como irreconocible, con varias partes de su cuerpo gravemente dañadas. El cuerpo de bomberos confirmó que el lago contenía pirañas, lo que agravó la tragedia. Tras la investigación se descartó la participación de terceros. La muerte se consideró un accidente causado por eventos impredecibles: el ataque de las abejas, la decisión de saltar al lago y la presencia de las pirañas. Sin señales de crimen, el cuerpo fue entregado a la familia para el funeral. Los dos amigos sobrevivientes, visiblemente afectados, contaron los momentos de terror. Uno era alérgico a las picaduras e intentó ayudar, pero tuvo que priorizar su seguridad. Ambos fueron hospitalizados, aunque sus heridas físicas no se comparaban con lo que sufrió su amigo. El lago quedó marcado por la tragedia. Que las pirañas no fueran nativas generó más preocupación. Los expertos señalaron que aunque los ataques son raros, pueden ocurrir si los peces se sienten amenazados o si alguien lucha en el agua. El incidente dejó preguntas sobre cómo llegaron las pirañas al lago y si seguirían siendo un riesgo. Se sospechaba que fueron introducidas accidental o deliberadamente, pero no había una respuesta clara. Si las abejas no hubieran atacado o el lago no tuviera pirañas, el hombre podría haber sobrevivido. Un simple paseo se convirtió en mortal por una cadena impredecible de eventos. Su historia es un recordatorio de cómo la naturaleza puede volverse peligrosa en un instante. El lago de Brasilândia de Minas probablemente nunca será visto de la misma manera. Como surfista, Mikala Jones parecía intocable. Era pionero en capturar la belleza de las olas desde adentro. Mikala murió haciendo lo que más amaba: surfear frente a las remotas islas Mentawai en Indonesia. Aunque era experimentado y precavido, las condiciones del lugar y la naturaleza del accidente resultaron fatales. Nacido en Kailua, Hawái, Mikala empezó a surfear desde chico y pronto se destacó en competencias juveniles, ganando 2 campeonatos nacionales. Su talento y pasión lo llevaron a recorrer olas por todo el mundo: Tahití, Fiyi, Sudáfrica y las Galápagos. A principios de los 2000, se mudó a Bali con su esposa Emma y su familia en crecimiento, dividiendo luego su tiempo entre Indonesia y Hawái. Más que un competidor, Mikala fue reconocido por su mirada artística. Pionero en la fotografía de surf en primera persona, se hizo famoso por impactantes imágenes con GoPro desde dentro del tubo de la ola, una perspectiva que fascinó a la comunidad global del surf. La mañana del 9 de julio de 2023, mientras se hospedaba con su familia en el Awera Resort, en el norte de Sipora, Mikala salió a surfear una de las rompientes más famosas y aisladas de la región. Alrededor de las 9:15 de la mañana, sufrió un accidente inesperado. Aunque los detalles exactos no están del todo claros, se informó que sufrió una herida de 10 centímetros en la ingle izquierda, probablemente causada por la quilla de su tabla. El corte le seccionó la arteria femoral, un vaso sanguíneo clave que irriga la pierna. Según expertos, una lesión así puede causar la muerte en pocos minutos si no se recibe atención inmediata.
Debido al aislamiento del lugar y la falta de acceso a asistencia médica urgente, Micala murió antes de que pudiera llegar ayuda. Su hija Isabela confirmó la noticia en Instagram, expresando dolor y desconcierto mientras honraba su pasión y espíritu. Compartió fotos juntos y le agradeció las lecciones de vida y el amor que le dio. Su mensaje reflejaba una tristeza cruda, pero también orgullo por quien fue su padre, un hombre que murió haciendo lo que más amaba. La muerte de Micala generó una oleada de emoción entre amigos, fanáticos y colegas surfistas. La leyenda del surf, Mick Fanning, lo describió como un explorador, un padre y esposo dedicado. El reconocido fotógrafo Brian Billman lo recordó como un artista increíble y un alma hermosa. Comentó cuánto había logrado Micala en sus 44 años. Durante su carrera, Micala hizo un aporte inmenso al arte de la fotografía de surf. No se conformaba con ser filmado, quería documentar la experiencia desde adentro. Desde los años 90 montó cámaras en su tabla y más tarde usó tecnología GoPro para crear imágenes inmersivas en 360 grados desde dentro de las olas. Una de sus fotos, publicada en la portada de The Surfer's Journal, fue elogiada por expertos como una de las más técnicas y artísticamente perfectas jamás tomadas. Micala dejó atrás a su esposa Emma, sus hijas Bella y Violet, su padre el Dr. John Jones, una hermana mayor y 2 hermanos menores. Su madre falleció en 2011, a pesar del dolor profundo tras su partida. El legado de Micala vive en las olas que surfeó, el arte que creó y las vidas que tocó. En una tranquila mañana de lunes de marzo de 2015, una tradición de Pascua basada en el amor y el recuerdo tomó un giro devastador. En el cementerio St. Joseph en Throop, Pensilvania, un hombre perdió la vida en un accidente trágico y profundamente inusual que aún resuena en la comunidad local. Lo que comenzó como una visita pacífica para honrar a un ser querido, terminó en una angustia inimaginable. Stephen Wojtak, de 74 años, era un esposo devoto y un miembro respetado de la comunidad de Scranton. Nacido en Throop, era hijo de los fallecidos John y Catherine Ravel Wojtak, pero fue su abuela Johanna Wojtak, a quien consideraba su madre, quien lo crió. Stephen se graduó de la escuela secundaria de Throop y sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Pensilvania. Antes de jubilarse, trabajó como chef en la Escuela Estatal para Sordos de Scranton, donde su amabilidad y entrega dejaron una huella duradera. Católico devoto, fue ministro de la Eucaristía, acomodador y monaguillo en la parroquia Mary Mother of God, en la iglesia Holy Rosary. También fue miembro del Green Ridge Lions Club y disfrutaba del golf y la jardinería, junto a su esposa Lucy, con quien estuvo casado durante 46 años. Cada año Stephen y Lucy visitaban el cementerio St. Joseph en múltiples ocasiones, incluso durante Pascua, para cuidar las tumbas de familiares. Eran visitas llenas de respeto silencioso. Ese lunes de 2015, continuaban su ritual de atar una cruz de madera a la lápida de la madre de Lucy. Mientras Stephen se arrodillaba frente al monumento y Lucy trabajaba desde atrás, ocurrió la tragedia. Sin previo aviso, la lápida de granito, que pesaba entre 132 y 270 kilos, cayó hacia adelante. El suelo blando y descongelado de la primavera probablemente hizo que la base se volviera inestable. Stephen fue golpeado en la cabeza y aplastado por la piedra. Lucy no pudo hacer nada más que mirar con horror. Sus gritos atrajeron la atención del cuidador del cementerio, Ed Kubilus, quien se encontraba cerca. Kubilus corrió hasta el lugar, pero no pudo levantar la lápida. Llamó de inmediato a emergencias. A pesar de la rápida llegada de la policía y el forense, ya era tarde. Las autoridades y los equipos de emergencia permanecieron en el cementerio durante varias horas. El hecho se consideró un accidente trágico, y la policía subrayó que este tipo de eventos pueden ocurrir cuando el suelo se descongela y se desplaza en primavera. El patrullero Scott Romanchik explicó que los cambios climáticos y la degradación de los adhesivos que sostienen las lápidas pueden causar inestabilidad. Kubilus señaló que en estas condiciones, especialmente en cementerios antiguos, las lápidas a veces se inclinan o caen. La respuesta de la comunidad fue de profundo pesar. El obispo Joseph C. Bambera, de la diócesis de Scranton, describió el hecho como inimaginable.
un recordatorio de cuán rápido puede cambiar la vida. La presencia constante de los Wojtak en el cementerio no pasaba desapercibida. Sus visitas anuales, oraciones y decoraciones eran actos de devoción silenciosa que hablaban mucho sobre sus valores. El funeral de Stephen se celebró en la parroquia Mary Mother of God, donde había servido con tanta fidelidad. Fue enterrado en el mismo cementerio donde su vida terminó tan repentinamente. Le sobreviven su esposa Lucy, una sobrina, una tía y varios primos. También fue precedido en la muerte por su querida abuela y un hermano. Su muerte, marcada por lo impactante de su naturaleza y la conmovedora simbología del lugar, dejó una huella duradera en todos los que lo conocieron. El 25 de marzo de 2017, Akbar Salubiro, de 25 años, salió de su casa en una aldea remota en la isla de Sulawesi, Indonesia. Se dirigía a una plantación cercana de palma para recolectar fruta, algo que hacía con frecuencia. Su familia esperaba que regresara esa tarde, pero al no volver comenzaron a preocuparse. A la mañana siguiente, sin señales de él, lo reportaron como desaparecido. Los vecinos iniciaron una búsqueda en la zona donde había trabajado. Algunos recordaban haber oído ruidos extraños la noche anterior, lo que aumentó la inquietud. Esa misma tarde, una enorme pitón reticulada de unos 23 pies fue vista moviéndose de forma rara cerca de la casa de Akbar. Su vientre hinchado hacía pensar que había comido algo grande. Temiendo lo peor, los aldeanos decidieron capturarla. Con creciente temor abrieron a la serpiente. Dentro encontraron el cuerpo de Akbar intacto, con sus botas aún visibles. El hallazgo horrorizó a toda la aldea. Fue el primer caso documentado de una pitón reticulada que devoró por completo a un humano adulto. Aunque estas serpientes cazan animales grandes, los ataques a personas son extremadamente raros. La noticia se difundió rápidamente en todo el mundo, generando debates sobre el contacto entre humanos y fauna en zonas rurales de Indonesia. Las pitones reticuladas originarias del sudeste asiático están entre las serpientes más grandes del planeta. Pueden alcanzar hasta 33 pies de largo y tragar presas enteras como jabalíes, ciervos o monos. Si bien suelen evitar los asentamientos humanos, a veces entran en aldeas o granjas buscando alimento. Raramente atacan personas, pero pueden hacerlo si se sienten amenazadas o ven una oportunidad. Expertos creen que el encuentro siguió un patrón típico de caza. La serpiente probablemente lo emboscó, lo envolvió con fuerza y lo asfixió en minutos. Luego inició el lento proceso de tragarlo entero. Su mandíbula flexible le permite rodear cuerpos grandes, y la digestión puede durar semanas. El hallazgo del cuerpo de Akbar dentro del reptil dejó a todos en shock. Un video mostrando a los aldeanos recuperando sus restos se viralizó, captando la atención global. En las imágenes se veía claramente el contorno del cuerpo en el estómago del animal. Una escena escalofriante que impactó al mundo entero. Para su familia, la pérdida fue devastadora. Su esposa Munu, que estaba fuera en ese momento, se enteró por las noticias. La tragedia dejó a todos intentando entender cómo pudo suceder algo así. Estas pitones suelen vivir en bosques o áreas alejadas del sudeste asiático como Indonesia, Filipinas o Malasia. Aunque prefieren mantenerse lejos de las personas, los encuentros se han vuelto más comunes a medida que los humanos avanzan sobre sus hábitats. En zonas rurales, especialmente cerca de plantaciones de palma, los animales silvestres invaden tierras agrícolas, elevando el riesgo de encuentros peligrosos. Estas plantaciones atraen cerdos salvajes y monos, presas naturales de las pitones, lo que acerca a las serpientes a zonas habitadas. El caso de Akbar también reavivó preocupaciones sobre el impacto del desarrollo en la fauna. El crecimiento de la industria del aceite de palma ha provocado una gran deforestación en Indonesia, obligando a los animales a acercarse a los humanos. Esto aumenta la posibilidad de enfrentamientos inesperados con depredadores como las pitones reticuladas. Aunque poco frecuentes, han ocurrido hechos similares. En 2013, un guardia de seguridad en Bali murió tras ser atacado por una pitón frente a un hotel. Pero el caso de Akbar fue el primero completamente documentado donde una pitón tragó a una persona. El suceso reactivó el debate sobre el equilibrio entre el avance humano y la conservación de la vida silvestre. ¿Pudo haberse evitado el ataque? ¿Ya estaba la pitón en la zona antes de que él llegara?
¿Podría haber escapado si la hubiera visto antes? Estos sucesos muestran los peligros de trabajar en regiones donde la naturaleza sigue siendo impredecible. El Dr. Harry W. Green, experto en ecología y biología evolutiva, indicó que la serpiente probablemente lo emboscó con rapidez y lo venció con su fuerza. Una vez inmovilizado, comenzó el lento proceso de devorarlo por completo. Debido al tamaño de la presa, es probable que la pitón se quedara en el mismo lugar por varios días mientras lo digería. Aunque estos ataques son raros, exponen los riesgos de los encuentros con animales salvajes en zonas aisladas. Las pitones reticuladas no suelen ver a los humanos como presas, pero bajo ciertas condiciones pueden representar un peligro. A medida que la población crece y los hábitats se reducen, estos encuentros podrían ser más frecuentes. La historia de Akbar es un caso trágico pero revelador de la imprevisibilidad de la naturaleza. Aunque la mayoría nunca vivirá algo así, quienes trabajan en lugares remotos deben estar siempre atentos a la fauna que los rodea. Era el 14 de enero de 2009 en Jiaozhou, China. Xiaogang, de 14 años, estaba en casa sentado en su computadora, sin saber que un simple ajuste a su silla causaría un trágico accidente. Estaba usando una silla común con un mecanismo de resorte a gas que permitía ajustar la altura del asiento. Mientras Xiaogang ajustaba la altura, el resorte a gas de la silla falló repentinamente. La presión acumulada en el cilindro hizo que explotara con gran fuerza. Una barra metálica dentro de la silla fue lanzada hacia arriba, golpeando a Xiaogang en una zona crítica y causándole graves heridas internas. Logró llamar a su padre y contarle lo que había sucedido. Su padre corrió a casa y pidió ayuda médica de inmediato. Cuando llegaron los paramédicos, Xiaogang seguía consciente pero en estado crítico. Fue llevado al hospital, pero los daños fueron graves y no sobrevivió debido a una gran pérdida de sangre. Investigaciones posteriores confirmaron que el accidente fue causado por un defecto en el resorte a gas de la silla. La explosión liberó la barra metálica con fuerza mortal, causando graves daños internos. Los médicos indicaron que habían visto incidentes similares, pero ninguno tan fatal como el de Xiaogang. No era la primera vez que ocurría un accidente de este tipo. Un año antes, en noviembre de 2007, un hombre de 68 años resultó gravemente herido cuando el resorte a gas de su silla también falló. La explosión envió fragmentos metálicos a su cuerpo, dejándolo con heridas dolorosas que tardaron meses en sanar. Los investigadores descubrieron que estos accidentes estaban relacionados con resortes a gas de baja calidad en algunas sillas de oficina. Muchas de estas sillas se fabricaban con materiales más baratos para reducir costos, lo que las hacía mucho más propensas a fallar. Los resortes a gas adecuados deben estar llenos de nitrógeno a alta presión, pero en algunas sillas defectuosas se usaba aire común, lo que provocaba una acumulación de presión inestable, aumentando el riesgo de explosión. Los padres de Xiaogang quedaron devastados por la muerte de su hijo y exigieron responsabilidades al fabricante y distribuidor de la silla. Creían que si la silla hubiera sido fabricada con mejores estándares de seguridad, su hijo seguiría vivo. Su caso generó debates sobre la seguridad de los productos en China, especialmente en la industria de los muebles de oficina. Los expertos advirtieron que, aunque la mayoría de las sillas eran seguras, las mal fabricadas representaban riesgos graves. Muchos de estos productos más baratos carecían de certificación adecuada, lo que los hacía peligrosos para los compradores desprevenidos. Tras esta tragedia, las organizaciones de seguridad del consumidor pidieron regulaciones más estrictas para la fabricación de sillas de oficina. Instaron a los consumidores a ser cautelosos al comprar sillas, especialmente de marcas menos conocidas que podrían no seguir las pautas de seguridad adecuadas. ¿Fue una ocurrencia extraña o fue el resultado de los fabricantes que recortan gastos en seguridad? ¿Podría haberse evitado el accidente si la silla hubiera sido probada correctamente? Una cosa está clara: los productos cotidianos, incluso algo tan común como una silla de oficina, pueden volverse peligrosos si no se fabrican con el cuidado adecuado. La historia de Xiaogang sirve como recordatorio para siempre priorizar la seguridad al comprar productos que usamos a diario.
Era el 3 de octubre de 2014 en Diyarbakir, Turquía. La ciudad se preparaba para el Eid al-Adha, una festividad religiosa importante marcada por la reflexión, el sacrificio y la generosidad. Las familias compraban ganado, cabras, ovejas y vacas, para la tradición que se aproximaba. Pero para Jebal Yildirim, un niño de 13 años, lo que debía ser un día común dio un giro trágico. Jebal era un alumno alegre que disfrutaba pasar tiempo con sus amigos. Esa tarde jugaba afuera cerca del edificio donde vivía su familia, sin saber del peligro que lo acechaba desde lo alto. Dentro del edificio, su padre Mehmet Yildirim hacía preparativos para la festividad. Como su departamento era pequeño, no tenía espacio para guardar la cabra que había comprado. Como solución temporal, decidió dejar al animal en la azotea del edificio de 6 pisos, creyendo que allí estaría segura y fuera del camino. Pero el entorno desconocido alteró a la cabra. Se puso inquieta caminando cerca del borde del techo. Una pequeña reja debía mantenerla contenida, pero en un momento inesperado, el animal saltó al vacío. Cayó 6 pisos directamente sobre Jebal. El impacto fue brutal, y los testigos corrieron a ayudar. Jebal estaba inconsciente y fue llevado al hospital de inmediato. A pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron hacer nada. Las heridas eran mortales. La cabra tampoco sobrevivió a la caída, lo que añadió otra capa de dolor a la tragedia de los Yildirim. Mehmet quedó devastado, sin palabras ante una desgracia imposible de entender. La situación desconcertó tanto a la familia como a las autoridades. Un fiscal llegó a decir que jamás habían visto un caso similar. Se abrió una investigación para determinar si hubo negligencia. Se evaluó si la azotea era lo suficientemente segura y si se habían violado normas al tener un animal allí. Pero más allá de los resultados, nada cambiaría el desenlace. Jebal había muerto. Su historia atrajo atención internacional. Muchos se impactaron al ver cómo un hecho tan trágico e impredecible podía ocurrir. Un acto simple, guardar un animal en la azotea, había terminado en una pérdida inimaginable. El Eid al-Adha conmemora la historia del profeta Abraham, quien estuvo dispuesto a hacer un gran sacrificio por fe. Pero en un acto de misericordia divina, se le dio un animal en lugar de su hijo. Durante siglos, las familias han seguido esta tradición como símbolo de devoción. Sin embargo, para la familia de Jebal, esta festividad jamás sería igual. El dolor en Diyarbakir fue profundo. Muchos conocían a Jebal como un chico amable y juguetón. Su partida repentina dejó a la comunidad en estado de shock. Quedaron preguntas flotando. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Pudo evitarse? ¿Y si la reja hubiera sido más alta? ¿Y si la cabra hubiera estado en otro lugar? ¿Y si alguien hubiera notado su nerviosismo a tiempo? No había respuestas claras, pero cada pregunta solo aumentaba el dolor. Para Mehmet, la angustia era indescriptible. Solo intentaba prepararse para una tradición religiosa importante, sin imaginar que su decisión sobre dónde guardar la cabra terminaría en semejante tragedia. En los días siguientes, la gente se reunió para apoyar a la familia Yildirim, ofreciendo condolencias y oraciones. La investigación continuó, pero ningún resultado legal podía deshacer lo ocurrido. La comunidad quedó procesando un hecho sin explicación clara, solo con un profundo sentimiento de pérdida. La muerte de Jebal fue un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida. Un día normal, una decisión simple, y un instante de azar condujeron a una tragedia irreversible. Mientras la festividad continuaba en el país, la familia Yildirim lloraba a un hijo que se fue demasiado pronto, enfrentando la cruda realidad de un destino imposible de prever. Era el año 2024 en Deshaipet, un pequeño pueblo en el distrito de Kamaredi, Telangana, India. Shivaraj, de 20 años dedicado a rescatar serpientes, era muy conocido en su comunidad por manejar reptiles venenosos. Había aprendido esta habilidad de su padre Ganga Ram, un experimentado capturador de serpientes. Juntos se ganaban la vida capturando serpientes y liberándolas en la naturaleza. Pero ese día Shivaraj quería volverse viral. Shivaraj y su padre fueron llamados para remover una cobra avistada en el pueblo. En lugar de simplemente capturar la serpiente, Shivaraj decidió grabar un video para las redes sociales. Ya había manejado serpientes muchas veces antes, pero esta vez quería hacer un truco arriesgado. Después de asegurar la cobra de 2 metros de largo,
Se tomó selfies con ella antes de intentar algo aún más peligroso. Colocó la cabeza de la serpiente dentro de su boca, esperando que el acto audaz impresionara a su audiencia. En el video, Shivaraj aparece de pie en medio de la carretera, sosteniendo confiado la cobra mientras ésta lucha por escapar. Junta sus manos en un gesto de oración, pasa los dedos por su cabello y hasta da un pulgar arriba a la cámara. Parecía no ser consciente del verdadero peligro que acechaba a solo segundos. El video duró 44 segundos, pero momentos después de que la grabación terminó, la tragedia ocurrió. La cobra lo mordió dentro de su boca. El veneno se propagó por su cuerpo casi al instante. Su padre, que había estado filmando, lo llevó de urgencia al hospital, pero a pesar de sus esfuerzos, Shivaraj no sobrevivió. Las impactantes imágenes se difundieron en línea, generando indignación e incredulidad. Muchos espectadores quedaron horrorizados, preguntándose por qué alguien arriesgaría su vida por la atención en las redes sociales. Otros señalaron la creciente tendencia de los jóvenes que intentan acrobacias imprudentes en busca de fama instantánea. Shivaraj y su padre se habían ganado una reputación por su destreza al manejar serpientes peligrosas. Pero esta vez, la decisión del joven rescatista de convertir su trabajo en un espectáculo llevó a consecuencias devastadoras. A pesar de su experiencia, subestimó los riesgos. No era la primera vez que alguien intentaba un truco peligroso por las redes sociales. Apenas unos meses antes, en Andhra Pradesh, un hombre llamado Madhubabu Nagaraju también provocó una cobra durante más de una hora, ignorando las advertencias de los transeúntes. La serpiente finalmente atacó, dejándolo en estado crítico. Afortunadamente sobrevivió, pero sus acciones sirvieron como otro ejemplo de hasta dónde llega la gente por la atención en línea. La trágica muerte de Shivaraj ha dejado a su familia y comunidad de luto. Su padre, quien lo entrenó y grabó sus últimos momentos, ahora lleva la pesada carga de saber que el truco destinado a ganar popularidad le costó la vida a su hijo. El incidente ha desatado discusiones sobre los peligros de la presión de las redes sociales. En una era donde la fama en línea es muy buscada, muchos jóvenes cruzan límites sin considerar las consecuencias reales. Las autoridades en Telangana han expresado su preocupación por estas tendencias crecientes. Planean aumentar la conciencia sobre los peligros de manejar animales venenosos y realizar trucos de alto riesgo. Algunos incluso han pedido regulaciones más estrictas sobre el manejo de la fauna peligrosa, especialmente en el contexto de las redes sociales. La historia de Shivaraj es un ejemplo desgarrador de hasta dónde están dispuestos a llegar algunos por vistas y me gusta. Aunque las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, también han fomentado comportamientos extremos en busca de reconocimiento. El último video de Shivaraj pudo haber ganado atención, pero tuvo un costo terrible. El 6 de junio de 2016, Virginia Beach estaba llena de familias disfrutando del sol y la brisa marina. Entre ellas, Lottie Michelle Bell, de 55 años, celebraba su cumpleaños y aniversario de bodas con sus seres queridos. El día comenzó hermoso, arena cálida, olas rompiendo y risas por doquier. Pero en un instante todo cambió. Lottie de Chester, Virginia, era una esposa, madre y miembro de la comunidad muy dedicada. Veterana del ejército de Estados Unidos, sirvió de 1980 a 1983 y luego continuó en la reserva. Más tarde hizo carrera en salud mental y recientemente obtuvo una maestría en administración. Apasionada por ayudar, participaba activamente en la iglesia First Baptist Centralia, en los ministerios de hospitalidad e infancia. También dirigía Simply Pink Boutique Plus More, equilibrando su negocio con su vida familiar. Esa tarde Lottie y los suyos estaban en Ocean Front, una zona popular para locales y turistas. El viento soplaba con fuerza con ráfagas de 20 a 25 millas por hora. Las sombrillas de playa, alquiladas por visitantes, estaban fijadas en la arena, pero los vientos las hacían inestables. Alrededor de las 5 y 7 de la tarde, Emergencias recibió un llamado. Una mujer en estado crítico en la playa de la calle 33. Testigos describieron el momento horrible. Una gran sombrilla atrapada por el viento voló por el aire dando vueltas a gran velocidad. Hugh Martin, trabajador del paseo marítimo, comparó la escena con El Mago de Oz. Lottie estaba hablando con niños cuando la sombrilla voladora la golpeó. El impacto fue devastador. Testigos corrieron a ayudar, incluidos salvavidas y personas cercanas. Aunque intentaron asistirla, las heridas eran graves.
Los paramédicos llegaron rápido e intentaron estabilizarla antes de llevarla al hospital. Sin embargo, el golpe había causado un trauma serio y Lottie fue declarada muerta poco después. Las autoridades determinaron que el viento convirtió la sombrilla en un proyectil mortal. La policía de Virginia Beach abrió una investigación, inicialmente con detectives de homicidios, pero tras revisar el caso, lo calificaron de accidente trágico sin indicios criminales. La sombrilla estaba bien anclada, pero las ráfagas fueron demasiado fuertes. Sunrise Beach Services, la empresa responsable, declaró que seguirían revisando sus protocolos. Familiares y amigos no podían creer la repentina partida de Lottie. Amaba la playa, y nadie imaginaba que ese día terminaría así. La tragedia despertó preguntas sobre seguridad en la playa, y si las sombrillas debían retirarse o reforzarse en días ventosos. Perry Boucher, dueño de Sunrise Beach Services, reconoció el hecho y aseguró al público que revisarían sus políticas. El viento alcanzó velocidades peligrosas, y nadie esperaba un resultado tan devastador. La pérdida de Lottie dejó un vacío profundo. Fue una esposa amorosa, madre entregada e inspiración para muchos. Sus seres queridos la recuerdan por poner siempre a otros primero, ya sea en su trabajo, en la iglesia o en su negocio. Al concluir la investigación, las autoridades reafirmaron que fue un accidente. Sin embargo, el dolor persiste. Su partida inesperada deja dudas. ¿Se podría haber hecho algo distinto? ¿Se debieron tomar más precauciones? Quizá nunca haya respuestas claras, pero algo es seguro. El impacto de Lottie en quienes la rodeaban no se olvidará. Su bondad, entrega y amor seguirán vivos en su familia, amigos y comunidad. Era el 19 de mayo de 2017 en Wai, Zimbabue. Theunis Botha, un guía de caza sudafricano de 51 años, lideraba un grupo cerca del Parque Nacional Hwange. Con casi 30 años de experiencia, había fundado Theunis Botha Big Game Safaris, una empresa especializada en expediciones de caza de leones, leopardos y elefantes. Esa tarde Botha y su grupo recorrían la selva cuando encontraron una manada de elefantes en reproducción. Al acercarse, 3 elefantes los atacaron. Botha disparó su rifle para protegerse a sí mismo y a su equipo, pero solo agravaron la situación. Mientras el grupo se enfocaba en los elefantes que los atacaban, un cuarto se acercó por el costado. Los tomó por sorpresa y levantó a Botha con su trompa. Antes de que alguien pudiera intervenir, otro cazador disparó hiriendo al elefante. El enorme animal cayó y aplastó a Botha. Murió al instante y no había nada que pudieran hacer. El hombre que había pasado décadas cazando a los animales más grandes de África acababa de perder la vida en un giro trágico de los acontecimientos. El incidente ocurrió cerca del Parque Nacional Hwange, la misma zona donde 2 años antes había sido asesinado el famoso león Cecil. Botha estaba en un viaje de caza legal de 10 días. Aunque había pasado su vida guiando estas expediciones, esta vez no logró regresar. Botha comenzó su carrera en los años 80 para pagar la universidad. Con los años, sus pequeños viajes de caza se convirtieron en un negocio a tiempo completo. Su empresa, Game Hound Safaris, se hizo famosa por sus tours en Zimbabue, Botsuana y Sudáfrica. Se especializó en la caza montería, una técnica europea que usaba perros entrenados para llevar a las presas hacia los cazadores. Aunque se usaba para animales pequeños, Botha la adaptó para especies mucho más grandes, convirtiéndola en parte clave de sus safaris. Su reputación llegó más allá de África. Viajaba con frecuencia a Estados Unidos para atraer clientes adinerados en busca de experiencias de caza mayor. Muchos lo consideraban uno de los mejores, y sus safaris eran muy solicitados. Expandió su negocio y estableció más ranchos de caza en el sur de África. Cuando la noticia de su muerte se difundió, las reacciones fueron mixtas. La comunidad cazadora lamentó su pérdida y lo recordó como un profesional respetado. Amigos, clientes y colegas expresaron sus condolencias en redes sociales. «Ha caído una leyenda», escribió alguien. Otro comentó, «Qué tristeza que descanse en paz». Su esposa Karike y sus 5 hijos quedaron devastados. Karike se preparó para viajar a Zimbabue y traer su cuerpo a casa, enfrentando una dura realidad. Los críticos de la caza de trofeos expresaron opiniones distintas. Muchos creían que su destino era consecuencia de aquello a lo que había dedicado su vida. En Internet algunos dijeron que la compasión debía ser para el elefante, no para el cazador.
Otros aprovecharon el momento para pedir el fin de la caza de trofeos. Para la comunidad cazadora, la muerte de Botha se sumó a otra tragedia reciente. Su amigo cercano Scott Van Zyl desapareció en un viaje de caza en Zimbabue semanas antes. Días después, las autoridades descubrieron que había sido atacado por cocodrilos. Sus restos fueron hallados dentro de uno de ellos. Botha y Van Zyl habían trabajado juntos por años, y perderlos a ambos en tan poco tiempo fue un golpe duro para sus colegas y familias. Gamehound Safaris continuó operando. Su fallecimiento fue un recordatorio sombrío de los riesgos de la caza. Aunque la industria seguía siendo rentable, los peligros estaban siempre presentes, ya fuera por la impredecibilidad de la fauna o por los entornos hostiles en los que se desarrollaban estas expediciones. ¿Se pudo haber evitado el incidente? ¿Qué habría pasado si no se hubieran cruzado con los elefantes ese día, o si el otro cazador hubiera reaccionado un segundo antes? La muerte de Theunis Botha marcó el final de un capítulo en la caza mayor. Algunos lo recordaron como un profesional hábil, otros vieron su destino como la consecuencia de una industria peligrosa y polémica. Sin importar la opinión, su historia sigue siendo un relato de riesgo, imprevisibilidad y el enfrentamiento con la naturaleza salvaje. Era el 18 de junio de 2017 en Mulhouse, Francia. Rebecca Burger, una bloguera fitness de 33 años, preparaba un simple postre con crema batida en casa. Apasionada del fitness, los viajes y compartir su vida en redes, tenía más de 200,000 seguidores en Instagram y Facebook. Llena de energía, inspiraba con sus entrenamientos y actitud positiva. Rebecca usaba un dispensador de crema batida cuando el aparato explotó. El contenedor estalló por la presión a pesar de estar bien sellado, lanzando piezas de metal por el aire. Una de ellas golpeó su pecho con tal fuerza que le provocó un paro cardíaco. Los paramédicos llegaron rápido y lograron reanimarla, pero el daño fue demasiado grave. La trasladaron al hospital, donde falleció al día siguiente. No fue un accidente aislado, sino el resultado de un problema de seguridad ignorado por años. Los dispensadores defectuosos, conocidos como sifones de crema, habían causado heridas antes. Grupos de consumidores advirtieron del peligro, pero los productos defectuosos seguían vendiéndose. El dispositivo que causó la muerte de Rebecca no fue el primero en fallar, ni sería el último. Poco después de su muerte, usaron redes sociales para informar a sus seguidores sobre lo ocurrido. Junto con su mensaje, publicaron una foto del aparato exacto que la hirió. Instaron a la gente a dejar de usar esos dispensadores, advirtiendo que miles de modelos peligrosos seguían en circulación. Explicaron que Rebecca había usado el producto correctamente, pero falló sin previo aviso. Sus seguidores la describieron como una inspiración, un modelo a seguir y una persona llena de vida. La marca de fitness Women's Best con la que Rebecca trabajaba publicó un emotivo homenaje llamándola un alma hermosa y una amiga valiosa. Su muerte no fue la primera causada por un sifón de crema defectuoso. Organizaciones francesas de consumidores llevaban años alertando sobre el peligro. Según la revista 60 millones de consumidores, al menos 60 incidentes similares habían sido reportados. Algunas víctimas sufrieron dientes rotos, otras costillas fracturadas, y en un caso, una persona casi murió tras ser golpeada en el pecho por piezas de metal. El dispensador que falló había sido retirado del mercado años antes. El fabricante ArtTime lo sacó de circulación en 2013 tras múltiples reportes de explosiones. Pero ya se habían vendido muchas unidades, y no todos los clientes fueron informados. Como resultado, dispensadores defectuosos permanecieron en hogares, listos para fallar en cualquier momento. El problema iba más allá de una sola empresa. En 2014, el Instituto Nacional del Consumidor de Francia advirtió sobre varios sifones de crema. Muchos tenían tapas de plástico débiles que no soportaban la presión, haciéndolos propensos a estallar. Aunque la mayoría de los casos solo causaron heridas, la de Rebecca fue la primera muerte registrada. Las autoridades francesas analizaron si estos dispositivos habían sido probados adecuadamente antes de venderse. También querían saber si se pudo haber hecho más para alertar al público. La Fiscalía de Mulhouse abrió una investigación para determinar si el fabricante actuó con responsabilidad o si la tragedia pudo haberse evitado. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Rebecca compartió un mensaje sobre valorar la vida. Escribió sobre sus futuros viajes, nuevos proyectos y la importancia de reflexionar sobre sus logros. Un hermoso día llega a su fin.
Se vienen muchos viajes y proyectos nuevos. Me di cuenta de que debo detenerme y reflexionar sobre todo lo que ya logré y lo que está por venir. La vida es buena. ¿Y si Rebeca hubiera sabido del riesgo de su utensilio de cocina? ¿Habría sobrevivido si los retiros de productos hubieran sido mejor anunciados? ¿Cuántos otros artículos tienen peligros ocultos? Su historia nos recuerda la importancia de ser cautelosos con los productos que usamos. La decisión de su familia de compartir lo sucedido ayudó a crear conciencia sobre dispositivos de cocina defectuosos, instando a las personas a revisar sus hogares en busca de posibles riesgos. El caso de Bernd Jürgen Brandes es uno de los más escalofriantes jamás registrados en la Europa moderna. Expuso una mezcla inquietante de sufrimiento psicológico, fantasías nauseabundas y una forma perturbadora de violencia consensuada. Aunque no se habla mucho en público, los hechos del 9 de marzo de 2001 siguen siendo un ejemplo extremo del comportamiento humano. Bernd Jürgen Brandes nació el 19 de enero de 1958 en Berlín-Schöneberg. Era hijo único de una familia adinerada. Tuvo una infancia privilegiada pero inestable. A los 5 años perdió a su madre en un accidente de auto. Criado principalmente por niñeras tras el nuevo matrimonio de su padre, Bernd se volvió cada vez más distante. El psicólogo Klaus Michael Bayer sugirió luego que su mala relación con su madrastra y el trauma sin resolver por la muerte de su madre contribuyeron a su estado mental deteriorado y a sus fantasías atípicas. Bernd ocupaba un cargo prestigioso en Siemens, donde ganaba un sueldo de 6 cifras, pero el éxito profesional ocultaba profundos problemas personales. Su padre lo rechazó tras su salida del closet en 1990, lo que lo aisló aún más. Tuvo relaciones fallidas, incluida una ruptura con una mujer luego de una aventura con un hombre. Aunque buscaba compañía con ambos sexos, quienes lo conocían lo describían como emocionalmente insatisfecho y cada vez más distante. Entre 1995 y 2000, solicitó trabajadores sexuales masculinos para actos que incluían dolor y simulaciones de mutilación. A principios de 2001, Bernd conectó con alguien que parecía compartir sus deseos. Armin Meiwes, un técnico en computación de 42 años de Rothenburg, fantaseaba desde hacía tiempo con matar y comerse a alguien. Bernd, sumido en su tormento interno y buscando la castración, comenzó a hablar con Meiwes. En un mes intercambiaron mensajes casi a diario, formando un pacto perturbador. Meiwes le amputaría el pene a Bernd y luego acabaría con su vida, todo con consentimiento. El 9 de marzo, Bernd viajó desde Berlín hasta la casa de Meiwes en Wüstefeld. Ya había vaciado su departamento, vendido su auto y dejado una nota cediendo sus bienes a su novio de 3 años, René J. Esa noche, tras horas de intimidad, se prepararon para el acto. Bernd tomó pastillas para dormir y jarabe para la tos, al parecer para mitigar el dolor. Meiwes intentó morderle el pene, sin éxito. Luego usó un cuchillo de cocina más filoso y logró amputarlo. Bernd gritó de dolor, pero se sintió decepcionado porque no fue tan intenso como imaginaba. Intentaron comer el órgano, crudo primero, luego cocido con especias y grasa de Bernd, pero se pasó de cocción y no pudieron comerlo. Al final se lo dieron al perro de Meiwes. Perdiendo sangre rápidamente, Bernd quedó horas en la bañera. Meiwes lo revisaba de vez en cuando. En un momento leyó una novela de Star Trek en otra habitación. Bernd entraba y salía de la conciencia cada vez peor. En la madrugada colapsó al intentar pararse. Creyéndolo muerto, Meiwes lo ató a una mesa y comenzó a desmembrarlo. Más tarde, al revisar el video, Meiwes se dio cuenta de que Bernd tal vez seguía respirando al inicio. Finalmente lo apuñaló en la garganta, poniendo fin a su vida. En los meses siguientes, Meiwes consumió unos 20 kilos de su carne, guardando partes del cuerpo bajo cajas de pizza en el freezer y enterrando huesos en el jardín. Afirmó haber asimilado partes de Bernd y que incluso su memoria y habilidades mejoraron. La desaparición de Bernd pasó desapercibida. Solo su novio presentó la denuncia el 12 de marzo. No hubo pistas al principio. No fue hasta más de un año después, en julio de 2002, que un estudiante universitario encontró un nuevo anuncio de Meiwes y avisó a la policía. Meiwes fue arrestado en diciembre de 2002. La policía halló restos humanos y un enorme archivo de medios, incluida la tristemente célebre cinta de 4 horas que grabó aquella noche.
Meiwes confesó el crimen, asegurando que fue consensuado. El caso conmocionó al mundo y puso a prueba el marco legal de Alemania, donde el canibalismo no era técnicamente ilegal. Fue condenado por homicidio y por alterar la paz de los muertos. Bernd fue enterrado en silencio en las afueras de Berlín, en una ceremonia privada a la que asistieron solo amigos cercanos, su pareja y autoridades. Su vida terminó en una tragedia espantosa que aún persiste en la memoria colectiva. El 28 de octubre de 2023, los Sheffield Steelers se enfrentaron a los Nottingham Panthers en la Utilita Arena de Sheffield. El estadio vibraba con la energía de 8.000 aficionados que presenciaban el intenso partido, sin saber que la noche terminaría en tragedia. Adam Johnson, un jugador estadounidense de hockey sobre hielo de 29 años, jugaba su primera temporada con los Nottingham Panthers. Talentoso delantero, había pasado por los Pittsburgh Penguins en la NHL antes de continuar su carrera en ligas europeas. Pero lo que debía ser otro emocionante partido, se convirtió en un evento desgarrador. Durante el segundo periodo, Johnson chocó con el defensa de los Sheffield Steelers, Matt Petgrave, mientras ambos competían por el disco. En el caos, el patín de Petgrave se levantó del hielo y al caer, la cuchilla cortó el cuello de Johnson. Johnson intentó patinar hacia el banco, pero la herida era grave. La sangre se acumuló rápidamente en el hielo y sus compañeros corrieron a cubrirlo de la vista del público. Los médicos llegaron en segundos, luchando por detener la hemorragia. Los fanáticos pronto comprendieron la gravedad del hecho. El partido se suspendió y los jugadores fueron retirados del hielo. Johnson fue trasladado al Northern General Hospital de Sheffield, pero no sobrevivió. Su repentina muerte devastó a la comunidad del hockey, dejando a compañeros, aficionados y seres queridos de luto. Su fallecimiento generó preocupación inmediata sobre la seguridad de los jugadores, especialmente por la falta de protección obligatoria en el cuello. Aunque las guardas cervicales eran recomendadas, no eran obligatorias en la Elite Ice Hockey League o EIHL, donde Johnson jugaba. En respuesta a la tragedia, la EIHL suspendió todos los partidos programados para el día siguiente. Desde todo el mundo del hockey llegaron homenajes. Aficionados se reunieron frente a la arena para dejar flores, camisetas y mensajes emotivos. En diciembre de 2023, los Nottingham Panthers retiraron su camiseta número 47 en su honor. El incidente también llevó a una investigación oficial. La policía de South Yorkshire arrestó a un hombre bajo sospecha de homicidio involuntario, aunque luego fue liberado bajo fianza. Las autoridades, incluido el Crown Prosecution Service, continuaron examinando las circunstancias de la muerte de Johnson, pero los detalles seguían siendo limitados. La forense principal, Tanika Rowden, emitió un informe instando a las organizaciones de hockey a hacer obligatorias las guardas cervicales para evitar incidentes similares. En respuesta, la English Ice Hockey Association, o EIHA, implementó una norma que exige protección en el cuello en ligas de menor nivel a partir de 2024. Pero la EIHL no adoptó la misma medida de inmediato, solo alentó a los jugadores a usarla sin imponer la obligación. Mientras tanto, ligas fuera del Reino Unido también reaccionaron. Varios jugadores de la NHL y la AHL, incluidos Anze Kopitar y Tyler Bertuzzi, comenzaron a usar protectores de cuello voluntariamente. USA Hockey implementó una política que exige protección cervical a jugadores menores de 18 años y árbitros en el hielo desde 2024. La AHL pronto siguió con un mandato similar. Las repercusiones de la muerte de Johnson fueron más allá de los cambios en las reglas. Su familia y compañeros quedaron en duelo, mientras enfrentaban la complejidad de una investigación legal en curso. A inicios de 2024, el hombre arrestado por el incidente recibió una nueva fianza hasta abril, sin cargos formales presentados. La tragedia también afectó profundamente a Matt Petgrave, el jugador involucrado en la colisión. Insistió en que fue un accidente. Lanzó una campaña de financiación para cubrir costos legales mientras esperaba el resultado de la investigación. Mientras el mundo del hockey lamentaba su pérdida, las preguntas seguían abiertas. ¿Podrían mejores medidas de seguridad haber evitado esto? ¿Habría marcado la diferencia una protección obligatoria en el cuello? La muerte de Johnson reavivó el debate sobre la seguridad de los jugadores en el hockey profesional, un problema discutido durante años, pero nunca resuelto completamente. El impulso por normas de seguridad más estrictas puede ayudar a proteger a futuros jugadores de tragedias similares,
asegurando que el impacto de Johnson en el deporte nunca se ha olvidado. Era febrero de 2025 en Planalto, Brasil. Davi Nunes Moreira, de 14 años, era un adolescente típico, curioso, aventurero y fascinado por el mundo en línea. Pero una decisión cambió todo, llevando a un desenlace trágico que nadie podría haber predicho. Era un niño activo que disfrutaba pasar tiempo con sus amigos y jugar afuera. Un día su padre lo vio cojear, pero Davi restó importancia, diciendo que se había lastimado mientras jugaba. Su condición empeoró con el tiempo. Comenzó a vomitar y a tener dificultades crecientes para caminar. Estaba claro que algo iba muy mal. A medida que sus síntomas empeoraron, su padre lo llevó a un hospital en Planalto. Pero su estado siguió deteriorándose, y los médicos no pudieron determinar qué lo causaba. Fue entonces trasladado al Hospital General de Vitória da Conquista para más tratamiento. Fue allí donde Davi finalmente reveló lo que había pasado. Le dijo al personal médico que había ido a una tienda local de productos químicos, compró suministros y realizó un experimento peligroso. Aplastó una mariposa muerta, la mezcló con agua e inyectó el líquido en su pierna. Esta confesión sorprendió a muchos, quienes creyeron que pudo haber sido influenciado por un desafío en línea. Algunos expertos pensaron que las toxinas de la mariposa pudieron haber entrado en su torrente sanguíneo, mientras que otros sospechaban de una embolia causada por aire en la jeringa. También se barajaba la posibilidad de una reacción alérgica o una infección grave. Pero a medida que el estado de Davi empeoraba, la causa exacta seguía siendo incierta. Mientras esperaba en casa novedades del hospital, el padre de Davi hizo un descubrimiento inquietante. Bajo la almohada de su hijo, encontró la jeringa usada en el experimento. Esta pieza crucial de evidencia sería luego examinada por las autoridades como parte de una investigación oficial. La salud de Davi siguió deteriorándose. Los médicos del hospital hicieron todo lo posible, pero su cuerpo no pudo recuperarse. Tras 7 días falleció. Las posibilidades incluyen una embolia, una infección o una reacción grave a los restos de la mariposa. Algunos expertos creen que las toxinas de ciertas mariposas, como la mariposa monarca, podrían haber contribuido a la tragedia. Aunque estas toxinas no suelen ser dañinas en pequeñas cantidades, inyectarlas directamente en el cuerpo podría haber tenido consecuencias inesperadas y graves. La historia de Davi se difundió rápidamente en línea, generando discusiones sobre los peligros de las tendencias virales. Muchas personas expresaron incredulidad, algunos culpando a la cultura de Internet por promover desafíos arriesgados, mientras que otros lo vieron como un trágico caso de curiosidad juvenil que salió mal. Alguien comentó, ¿por qué los niños hacen cosas tan peligrosas? Otro escribió, solo era un niño, no piensan en las consecuencias, solo en el momento. Antes de su fallecimiento, Davi negó haber participado en cualquier tendencia en línea. Insistió en que sus acciones no fueron influenciadas por las redes sociales, lo que dejó a muchos preguntándose si simplemente fue un experimento personal que terminó en desastre. Su muerte no es el primer caso de jóvenes que se lesionan debido a experimentos arriesgados o desafíos en Internet. En incidentes previos, algunas personas han sufrido lesiones graves y otras han perdido la vida después de intentar acrobacias peligrosas. Un caso conocido involucró a una influencer que casi perdió los dedos de los pies tras intentar un desafío viral de hielo y sal. Aunque sobrevivió, sufrió daños graves. Los expertos han advertido sobre los riesgos de manejar ciertos insectos y sustancias sin comprender sus efectos. El profesor Marcelo Duarte, especialista en mariposas, explicó que aunque los líquidos de las mariposas no han sido bien estudiados por sus efectos en los humanos, aún podrían representar riesgos graves, especialmente cuando se introducen directamente en el torrente sanguíneo. ¿Realmente fue influenciado por un desafío en línea? ¿O fue un experimento inocente que tomó un giro trágico? ¿Podría una intervención médica temprana haberlo salvado? ¿Y cómo pueden los padres y educadores informar mejor a los jóvenes sobre los riesgos de tales acciones? Las autoridades aún esperan los resultados de la autopsia, que podrían arrojar más claridad. Pero independientemente de los hallazgos, la muerte de Davi es un recordatorio desgarrador de cómo un solo momento de curiosidad puede llevar a consecuencias irreversibles. Su familia y amigos quedan para llorar mientras la investigación continúa.
La tragedia de Davi Nunes Moreira es un doloroso ejemplo de lo peligrosos que pueden ser los experimentos aparentemente inofensivos. Su historia debe servir como una lección de precaución, instando a los jóvenes a pensarlo 2 veces antes de intentar algo arriesgado, ya sea en línea o en la vida real. Era el 2 de abril de 2021 en Dublín, Irlanda. Luke Ramon Harper, de 8 años con autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, jugaba en su casa en Clonlara Road. Apenas una semana antes, su familia había celebrado su cumpleaños con globos, decoraciones y risas. Entre los adornos había un gran globo de helio con forma de 8. Pero lo que simbolizaba alegría, pronto llevaría a un giro inesperado y devastador. Esa tarde Luke veía videos en YouTube en silencio. Cuando sus padres Hilary McSweeney y Martin Harper lo llamaron a cenar junto a su hermana, él no respondió. Al principio pensaron que solo estaba distraído, pero al ver que no bajaba, Hilary fue a buscarlo. Nada podía prepararla para lo que vio. Luke estaba boca abajo en el suelo sin reaccionar, con el globo desinflado de 8 cubriéndole la cabeza. Entró en pánico y trató de quitárselo, pero su cuerpo estaba inerte. Lo llevó afuera esperando que el aire fresco lo ayudara, mientras Martin se unía a ella para hacerle compresiones en el pecho. Hicieron todo lo posible mientras esperaban a los servicios de emergencia. Cuando llegaron los paramédicos, trabajaron en Luke por un largo tiempo antes de llevarlo al Temple Street Children's Hospital. Hilary sintió que la situación era grave. Los médicos intentaron todo, pero el daño ya estaba hecho. El helio privó de oxígeno al cerebro de Luke. Al día siguiente, tras tomar un mechón de su cabello y huellas de sus manos como recuerdo, sus padres le dijeron adiós por última vez. A las 3:52 de la tarde, Luke falleció dejando un vacío insoportable en sus vidas. Hilary compartió su dolor en la corte del forense del distrito de Dublín durante la investigación. Explicó que a Luke siempre le habían encantado los globos de helio en sus cumpleaños y que nunca los habían considerado peligrosos. Nunca había intentado ponerse uno en la cabeza antes, lo que hacía el accidente aún más impactante. Martin agregó que creían que Luke solo intentaba volver a inflar el globo. Mientras que los niños mayores a veces inhalan helio para cambiar su voz, los más pequeños como Luke no suelen verlo como un riesgo, pero incluso una pequeña cantidad de helio puede ser peligrosa. La autopsia confirmó que perdió la conciencia rápidamente por falta de oxígeno, lo que llevó a un paro cardíaco. La forense Crona Gallagher declaró que la causa de la muerte fue la inhalación de helio, no el globo en sí. Parecía que Luke no se dio cuenta de lo que pasaba y perdió la conciencia antes de poder pedir ayuda. Describió la situación como una lesión insuperable y concluyó que fue una muerte accidental. Los padres de Luke enfatizaron que nunca habrían imaginado esta tragedia. No hubo señales de advertencia y jamás pensaron en los globos de helio como un peligro. Hilary lo llamó un accidente extraño y esperaba que compartir su historia ayudara a otras familias a evitar el mismo dolor. Aunque la doctora Gallagher no recomendó prohibir los globos de helio, instó a las familias a ser más precavidas, sobre todo con niños pequeños. Incluso una pequeña cantidad del gas puede ser muy dañina. Los padres de Luke pidieron a otros que sean más cuidadosos y que desechen los globos desinflados de manera segura. No querían que nadie más pasara por lo que ellos vivieron. En las semanas siguientes a la muerte de Luke, Hilary y Martin difundieron conciencia sobre los riesgos del helio. Esperaban que contar su historia evitara que otra vida infantil se truncara. Cuando termines con ellos, solo asegúrate de tirarlos correctamente, dijo Martin. Los globos de helio son comunes en fiestas, trayendo diversión y emoción, pero para la familia de Luke un simple globo lo cambió todo en un instante. Era el 15 de marzo de 2013 en Longmont, Colorado. Premila Lal, de 18 años, era una joven energética y muy querida. Había terminado recientemente la escuela secundaria Niwot, donde era conocida por su talento en atletismo y su personalidad extrovertida. Esa noche de viernes estaba pasando tiempo con amigos, sin saber que una simple broma terminaría en tragedia. Premila y su primo de 12 años decidieron hacerle una broma inocente a un amigo cercano de la familia, Nerek Daniel Galley, de 21 años. Galley estaba en una casa alquilada jugando videojuegos con el hermano menor de Premila, Pranil, de 15 años. Sin saber de la broma, los dos chicos se sorprendieron al escuchar ruidos extraños provenientes de otro cuarto. Escondidos en un armario, Premila y su primo esperaban el momento adecuado, pero cuando Galley y Pranil empezaron a sospechar, asumieron que un intruso estaba en la casa.
Con la casa casi vacía, ya que la familia de Premila estaba en proceso de mudanza, no había nadie más cerca. Entonces, en el peor momento posible, Premila saltó para sorprenderlos. Galley entró en pánico. En un segundo agarró un arma y disparó. Premila fue alcanzada. El shock fue inmediato. Su primo menor corrió a ayudar. El grupo tomó una decisión desesperada. Galley y los dos chicos menores llevaron a Premila al hospital Longmont United, con la esperanza de salvarla. Fuera de la casa, una vecina escuchó gritos fuertes. Al darse cuenta de que algo andaba mal, ella y su esposo llamaron a la policía. Para cuando los oficiales llegaron a las 8:02 de la noche, la casa estaba en caos. La puerta principal estaba abierta y la confusión llenaba la escena. A las 9 de la noche, Premila había fallecido. Lo que comenzó como una broma inocente, terminó en una tragedia irreversible. Galley fue arrestado en la madrugada del sábado. Enfrentó múltiples cargos, incluidos el peligro imprudente y permitir que un menor tuviera acceso a un arma de fuego. Las autoridades descubrieron que el arma había estado en manos del hermano menor de Premila antes del incidente, algo que sus padres no habían permitido. Una búsqueda policial en la casa reveló que el arma seguía cargada, con una bala atascada cerca de la puerta de expulsión. Había sido dejada cerca de las escaleras en la sala de estar. Un recordatorio perturbador de lo ocurrido. Galley, quien no tenía fuertes lazos con la comunidad, fue considerado un riesgo de fuga. Estuvo bajo una alta fianza mientras la policía trabajaba con la Fiscalía del Condado de Boulder para determinar si se presentarían más cargos. Su abogado no hizo ninguna declaración pública. Para la familia de Premila, el dolor era insoportable. Su padre, Pravin Lal, habló con los reporteros, luchando por procesar lo ocurrido. Describió a su hija como un rayo de sol y admitió que aún no lo podía creer. A pesar de su tristeza, el señor Lal no expresó ira hacia Galley. En cambio, mostró una compasión notable, enfatizando que aunque habían perdido a una hija, no querían que nadie más perdiera a un hijo, especialmente debido a un accidente. La familia estaba devastada, pero no querían ver otra vida arruinada por la tragedia. Premila había sido una presencia brillante en su comunidad. Era popular, muy querida y profundamente involucrada en el equipo de cross country de su escuela. Tras su fallecimiento, el equipo de atletismo organizó un evento especial en su honor, celebrando su vida y el impacto que tuvo en los demás. Longmont, que alguna vez fue una pequeña ciudad agrícola, había crecido hasta convertirse en un moderno centro tecnológico, pero nada en su historia había preparado a la comunidad para un evento tan desgarrador. La pérdida de Premila afectó a todos. A medida que continuaba la investigación, muchos se preguntaban cómo había salido todo tan mal. ¿Se podría haber prevenido si se hubiera cancelado la broma? Si el arma hubiera estado guardada de forma segura. Si Galley hubiera reaccionado de manera diferente. ¿Qué hubiera pasado si Premila no hubiera saltado en ese momento exacto? ¿Habrían solo reído y continuado con su noche? ¿Y si la familia hubiera decidido no participar en la broma en absoluto? ¿Seguiría aquí disfrutando de la vida como una joven con un brillante futuro? La comunidad quedó buscando respuestas. No importaba cuál fuera el resultado legal, una verdad permaneció. Premila se había ido, y para quienes la amaban, el dolor por esa pérdida nunca desaparecería. El 13 de mayo de 2008, una tarde común en Cranbrook, Columbia Británica, se convirtió en una tragedia inimaginable. La vida de un joven terminó en un accidente tan extraño como incomprensible, captando atención internacional y dejando a una comunidad y a una familia devastadas. Isaiah Otieno tenía 23 años y era un estudiante keniano de negocios en el College of the Rockies. Hijo de Dalmas Otieno, entonces ministro de Servicio Público en Kenia, había llegado a Canadá 2 años antes. Con una altura de 2,6 metros, era una figura muy llamativa en el pequeño pueblo de Cranbrook. Soñaba con una carrera en negocios o turismo y con volver algún día a su país para ayudar a su desarrollo. Isaiah conquistaba a quienes lo rodeaban con su calidez y espíritu emprendedor. Era 13 de mayo de 2008, e Isaiah caminaba hacia el correo para enviar documentos relacionados con su pasaporte perdido. 1 hora antes había hablado por teléfono con su padre. Todo parecía normal, rutinario, pero lo que siguió fue una catástrofe imposible de prever. Mientras Isaiah caminaba, un helicóptero Bell 206 Jet Ranger, contratado por BC Hydro y operado por Bighorn Helicopters, patrullaba líneas eléctricas en un barrio cercano. A bordo iban el piloto Edward Heap, de 57 años,
y los empleados Dirk Rosenboom, de 45, y Robert Lehman, de 37. Testigos dijeron que el helicóptero volaba bajo y parecía tener problemas, girando sobre una iglesia local antes de caer. En los últimos segundos, el piloto intentó desviar la nave de las casas, pero terminó descendiendo sobre Isaiah. Testigos dijeron que la aeronave lo golpeó y arrastró su cuerpo por el pavimento antes de estallar en llamas. Muchos creían que llevaba puestos auriculares y escuchaba música, lo que podría haberle impedido oír el helicóptero o los gritos de advertencia. El choque mató a todos al instante. El helicóptero estalló, dejando escombros, humo espeso y asfalto quemado. Vecinos corrieron a ayudar. Un hombre incluso intentó apagar las llamas en el cuerpo de Isaiah con su camisa. Pero ya era tarde. Después la ciudad entera quedó sumida en el duelo. El mismo dolor se sintió al otro lado del mundo. La familia de Isaiah, incluidos sus padres, y el alto comisionado de Kenia en Canadá, viajaron a Cranbrook. Se realizó una ceremonia en el College of the Rockies, donde docentes y alumnos recordaron a Isaiah como un joven brillante y prometedor. Su padre pidió una investigación a fondo y una compensación justa, aunque reconoció que nada podía reemplazar la pérdida de su hijo. La Junta de Seguridad en el Transporte inició una investigación intensiva. Como el helicóptero no tenía caja negra, se enfocaron en el motor, que permanecía en gran parte intacto pese al incendio. Se sospechó una falla mecánica, aunque precisar la causa fue difícil. ¿Cómo puede algo tan aleatorio y devastador ocurrirle a alguien que solo caminaba por la calle? Era octubre de 2012 en Montreal, Canadá. Miriam Ducre-Lemay, de 20 años, acababa de empezar una nueva relación. Estaba entusiasmada con su novio y le había dicho a su madre Micheline que estaba enamorada. Nunca la habían visto tan feliz, pero esa emoción no duró mucho. Esa noche Miriam y su novio fueron a una fiesta antes de regresar a su casa. Más tarde él se hizo un sándwich de mantequilla de maní. En ese momento no sabía que Miriam tenía una alergia grave al maní, ya que ella nunca lo había mencionado. Después de comer, se cepilló los dientes y se dieron un beso de buenas noches. Ese simple momento tuvo consecuencias devastadoras. Casi de inmediato Miriam empezó a sentirse mal. Le costaba respirar y entró en pánico al darse cuenta de lo que pasaba. Le preguntó a su novio si había comido maní y cuando lo confirmó, supo que estaba teniendo una reacción alérgica. Rápidamente le pidió que llamara al 911. Lamentablemente Miriam no tenía su autoinyector de epinefrina o EpiPen esa noche. Intentó usar su inhalador para el asma, pero no fue suficiente. Su garganta se inflamó dificultando su respiración y su cuerpo entró en shock. Los paramédicos llegaron en 8 minutos y la llevaron al hospital. Pero para entonces, la falta de oxígeno había causado graves daños cerebrales. A pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarla. Miriam murió esa noche, solo horas después de lo que parecía un beso inocente. Un informe forense publicado en 2014 confirmó que había sufrido una reacción alérgica fatal causada por proteínas de maní en la saliva de su novio. Como no le había contado sobre su alergia ni llevaba una pulsera médica, él no podía saber el peligro. Si hubiera llevado su EpiPen, el resultado podría haber sido distinto. Su madre Micheline quedó destrozada. Contó que Miriam solía llevar su EpiPen, pero por alguna razón no lo tenía esa noche. Decidió hablar públicamente para concientizar. Quería que quienes tienen alergias graves siempre lleven su medicación y avisen a quienes los rodean. La doctora Christine McCusker, especialista en alergias pediátricas del Hospital Infantil de Montreal, explicó que los alérgenos de maní pueden permanecer en la saliva durante horas. Recalcó que las reacciones pueden escalar rápido, por lo que es vital llevar siempre el EpiPen. Por eso hay que llevar el EpiPen, aunque no quieras, dijo la doctora McCusker. Lo más importante es avisar sobre tus alergias y cómo pueden ayudarte en una emergencia. Lamentablemente el caso de Miriam no fue el único. En 2005 ocurrió un incidente similar cuando Cristina Desforges, de 15 años, murió en Quebec tras besar a un chico que había comido maní. Pero la causa oficial de su muerte fue un ataque de asma severo, aunque se hallaron alérgenos en su cuerpo. Estos casos llevaron a investigadores a estudiar cuánto tiempo permanecen los alérgenos de maní activos en la saliva.
La muerte de Miriam mostró el peligro real de las alergias alimentarias graves. Incluso una pequeña traza puede causar una reacción mortal en minutos. Los síntomas pueden avanzar rápido desde una molestia leve hasta la incapacidad total para respirar. Sin intervención médica inmediata, la supervivencia es poco probable. Su madre sigue compartiendo su historia para evitar tragedias similares. Insta a los jóvenes con alergias a estar preparados y hablar sobre su condición. Habría sido distinto si le hubiera contado a su novio sobre su alergia, si hubiera llevado su EpiPen esa noche. Nadie puede decirlo con certeza, pero algo es claro: estar informado y preparado puede salvar vidas. Era un caluroso día de verano en 2021 cuando un joven de 22 años de China tomó una decisión que llevaría a su prematura muerte. Estaba en buen estado de salud, sin condiciones médicas conocidas, pero en un intento de refrescarse, bebió 1,5 litros de Coca-Cola en solo 10 minutos. Lo que parecía una elección inofensiva rápidamente se convirtió en una emergencia mortal. 6 horas después llegó al hospital Chaoyang de Pekín con un dolor intenso. Su estómago estaba hinchado y sufría un fuerte malestar abdominal. Los médicos notaron que su ritmo cardíaco era alto, su presión arterial peligrosamente baja y respiraba muy rápido. Signos claros de que algo iba muy mal. Pero no fue hasta que realizaron una tomografía computarizada que vieron la magnitud del problema. La tomografía reveló una cantidad inusual y preocupante de gas atrapado en sus intestinos y en la vena porta, un importante vaso sanguíneo que transporta sangre del sistema digestivo al hígado. Esta rara condición, conocida como neumatosis, interrumpe el flujo sanguíneo al hígado, privándolo de oxígeno. Sin un suministro adecuado de oxígeno, el hígado comienza a fallar, una condición conocida como isquemia hepática o hígado en shock. Normalmente el exceso de gas en el sistema digestivo se libera al eructar o expulsarlo naturalmente. Pero en este caso, el consumo rápido de Coca-Cola provocó una acumulación de gas demasiado rápida. Sin salida, la presión aumentó en sus intestinos, empujando el gas hacia la vena porta y causando graves daños a su hígado. Los médicos trabajaron con urgencia para aliviar la presión y estabilizar su condición. Usaron diversos tratamientos para ayudar a su cuerpo a expulsar el gas atrapado y administraron medicamentos antiinflamatorios para reducir la hinchazón. También le dieron líquidos para mantenerlo hidratado. A pesar de estos esfuerzos, su condición empeoró. 12 horas después, los resultados de las pruebas mostraron un daño hepático significativo y sus posibilidades de recuperación eran mínimas. A las 18 horas, su cuerpo ya no pudo luchar contra el daño y falleció poco después de llegar al hospital. Este raro caso fue documentado en la revista médica Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. Aunque este tipo de reacción es inusual, puede ocurrir. Beber una gran cantidad de líquido carbonatado en un corto periodo puede llevar a una peligrosa acumulación de gas, afectando el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno a los órganos vitales, pero no todos los expertos coinciden en qué causó exactamente su muerte. El profesor Nathan Davis, bioquímico de University College London, cuestionó si solo beber Coca-Cola podría causar una reacción tan severa. Sugirió que podría haber habido un problema de salud subyacente, como una infección bacteriana, que contribuyó a la acumulación de gas. Este tipo de infección podría haber causado una producción excesiva de gas en su sistema digestivo, empeorando la situación. Sin condiciones preexistentes conocidas, no está claro si la Coca-Cola fue la única causa de su muerte, o si hubo otro factor involucrado. Se necesitaría más investigación para comprender completamente lo sucedido. Este incidente ha generado discusión sobre los peligros de consumir grandes cantidades de bebidas gaseosas demasiado rápido. Aunque muchas personas beben refrescos sin riesgos inmediatos para la salud, este caso muestra que bajo ciertas condiciones puede tener consecuencias graves e inesperadas. ¿Podría haberse prevenido la muerte de este joven si hubiera consumido la bebida más lentamente? ¿Habría evitado la acumulación fatal de gas al darle más tiempo a su cuerpo para procesar la carbonatación? Aunque la mayoría de las personas no experimentan reacciones graves al beber refrescos, este caso resalta la importancia de escuchar nuestro cuerpo y ser conscientes de cómo consumimos bebidas carbonatadas. Aunque raro, este trágico evento
plantea preguntas sobre la verdadera causa de su muerte. ¿Fue simplemente la ingesta rápida de Coca-Cola? ¿O había un problema médico no diagnosticado involucrado? Su fallecimiento sigue siendo un evento profundamente desafortunado, dejando un misterio que tal vez nunca tenga una respuesta definitiva. En 2013 ocurrió un incidente en el lago Shestakov en Bielorrusia. Un pescador de 60 años oriundo de Brest murió tras un encuentro repentino y violento con un animal que la mayoría no considera peligroso. Fue uno de los ataques fatales más raros jamás registrados en la región. El hombre estaba de paseo con amigos, sin imaginar que un simple intento de fotografiar a un animal salvaje le costaría la vida. El pescador de 60 años, cuyo nombre no fue divulgado por pedido de su familia, había viajado con 2 amigos al lago, ubicado al oeste de Minsk, la capital de Bielorrusia. Amante de la vida al aire libre, disfrutaba de las salidas de pesca. Ese día, mientras se dirigían al lago, vieron un castor junto al camino. El animal se quedó cerca del agua. El hombre detuvo el auto y se acercó al castor con la cámara en mano. Al intentar aproximarse, intentó agarrarlo, pero el castor no huyó. En cambio, atacó y mordió el muslo del hombre. Sus incisivos desgarraron el tejido blando y cortaron la arteria femoral, un vaso sanguíneo vital para la supervivencia. La sangre brotó con fuerza, empapando la ropa del hombre y formando un charco a sus pies. Sus amigos intentaron detener la hemorragia con vendas improvisadas, pero no lograron frenar el sangrado. Lo llevaron de urgencia a la clínica más cercana en la aldea de Ostromechevo, pero al llegar, el hombre ya había perdido demasiada sangre. Fue declarado muerto al ingresar. El médico de guardia Leon Tisulim más tarde fotografió la herida y la describió como algo que jamás había visto. Fue la primera y única muerte humana registrada en Bielorrusia causada por un castor. El castor euroasiático común en Bielorrusia puede medir 1 metro y pesar hasta 30 kilos. Sus potentes dientes frontales son capaces de provocar heridas graves. Aunque los ataques son raros, pueden ocurrir si el animal se siente amenazado o está infectado con rabia. Los castores son territoriales y pueden reaccionar de forma agresiva si perciben una intrusión, especialmente en primavera, cuando las crías buscan establecer su propio territorio. Expertos en fauna sugirieron que el castor en cuestión podría haber estado rabioso, ya que su comportamiento era audaz y agresivo. La fatalidad ocurrió en medio de un aumento de incidentes con castores en Bielorrusia. Tras haber estado al borde de la extinción en Europa, la población se recuperó y para 2013 había unos 80.000 castores en el país. Esto llevó a encuentros más frecuentes con humanos, incluso cerca de pueblos, escuelas y hogares. Los servicios de emergencia ya habían empezado a responder a reportes de castores agresivos usando mangueras de alta presión para ahuyentarlos. Si bien los expertos recalcaron que estos ataques son extremadamente raros, también reconocieron que la invasión humana en hábitats naturales aumenta el riesgo de conflicto. Este caso sirve como un recordatorio necesario de que incluso la fauna que parece inofensiva puede volverse letal. Era el 29 de mayo de 2015 en el puerto de Honokohau, en la isla Grande de Hawái. Randy Lanes, capitán de barco de pesca de 47 años y dueño de Sundowner Sport Fishing Charters, se preparaba para otro día en el mar. Con más de 25 años de experiencia, había enfrentado algunas de las criaturas más poderosas del océano, desde enormes marlines hasta feroces peces espada. La mañana comenzó como cualquier otra. Janes estaba en su barco, observando el agua en busca de su próxima captura, cuando notó un pez espada de casi 6 pies nadando en el puerto poco profundo. Estos peces suelen permanecer en aguas profundas, por lo que verlo tan cerca de la costa era raro. Con su arpón en mano apuntó y disparó hiriendo al pez, pero no cayó fácilmente. El pez se agitó violentamente, luchando contra el arpón. Decidido a asegurar su captura, Janes saltó al agua, pero la situación se volvió peligrosa rápidamente. La cuerda del arpón se había enredado en un ancla de amarre. El pez espada se giró y nadó hacia él, con su afilado pico apuntando a su pecho. Antes de que pudiera reaccionar, el pez lo golpeó con toda su fuerza, atravesando su torso superior derecho. El impacto fue grave y Janes quedó flotando en el agua.
Testigos miraban en shock mientras otros pescadores corrían a sacarlo. Los paramédicos llegaron rápido e intentaron reanimarlo, pero sus heridas eran severas. Yanes fue llevado al hospital de Kona, donde lo declararon muerto poco después. Los peces espada son conocidos por su velocidad y fuerza, lo que los hace peligrosos si se sienten amenazados. Sus largos picos pueden causar daños graves, e incluso se sabe que atacan barcos y personas en casos raros. El pez que golpeó a Yanes tenía un pico de casi 3 pies y pesaba alrededor de 40 libras, lo suficientemente fuerte para causar heridas fatales. Aunque el ataque no fue intencional, mostró lo impredecible y peligrosa que puede ser la vida marina. Los pescadores entienden los riesgos de su trabajo, pero incluso los más experimentados pueden verse en situaciones de vida o muerte. Randy Yanes era una figura querida en la comunidad pesquera de Hawái. Su familia lo describía como un hombre fuerte con un gran corazón. Tenía un espíritu generoso, siempre dispuesto a ayudar a otros, incluso cuando tenía poco. Su primo Bomboy James recordó cómo Randy nunca dudaba en invitar a extraños a una barbacoa o prestar una mano a quien lo necesitara. Tras su muerte, amigos y familiares se reunieron en el puerto para honrarlo. Llevaron leis tradicionales y nadaron hasta el lugar donde perdió la vida. La comunidad pesquera se unió para recordar al hombre que fue mentor, amigo y leyenda local. A través de su negocio Sundowner Sport Fishing Charters, Yanes presentó a muchas personas la emoción de la pesca en alta mar. Compartió su amor por el océano, creando experiencias inolvidables. Su ausencia dejó un vacío en la comunidad, pero su memoria vive en las historias de quienes lo conocieron. ¿Fue solo instinto del pez espada o una lucha caótica? Si el pez no hubiera estado allí ese día, o si Yanes hubiera esperado unos segundos antes de lanzarse, ¿el resultado habría sido diferente? Preguntas que nunca tendrán respuestas claras. Lo que permanece cierto es que Randy Yanes estaba conectado al océano. Su muerte fue un accidente trágico, un recordatorio de los riesgos de trabajar en la naturaleza. Su legado continúa a través de la gente que tocó y la comunidad que aún lo recuerda. Fue el 20 de octubre de 1986 cuando el vuelo Aeroflot 6052 despegó del aeropuerto Koltsovo en Sverdlovsk, hoy llamado Yekaterinburg, Rusia. El avión se dirigía a Grozny con una parada programada en Samara. A bordo iban 94 personas, 87 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Para la mayoría iba a ser un vuelo común, pero lo que sucedió después lo convirtió en una de las tragedias aéreas más impactantes de la historia. El capitán Alexander Kliuyev era experimentado, pero tomó una decisión imprudente. Apostó con su primer oficial, Gennady Smirnov, que podía aterrizar sin mirar afuera, usando solo los instrumentos del avión. Ordenó cubrir las ventanas de la cabina, bloqueando toda visibilidad. Aunque los pilotos están entrenados para usar los instrumentos para la navegación, aterrizar sin referencia visual es extremadamente difícil y no es un procedimiento estándar. Smirnov aceptó el desafío. A las 3:48 de la tarde, 2 minutos antes de llegar a la pista, Kliuyev dio la orden de cerrar las cortinas de la cabina. Mientras el avión descendía, sonaron las alarmas, advirtiendo que estaban muy cerca del suelo. El control de tráfico aéreo le indicó a Kliuyev abortar el aterrizaje e intentarlo de nuevo. Sin forma de medir la altitud o la velocidad, el avión venía demasiado rápido, a unos 170 millas por hora, lo que hacía casi imposible un aterrizaje seguro. El avión golpeó la pista violentamente, rebotó y se salió de su zona de aterrizaje. Luego se estrelló fuera del borde, volcando y estallando en llamas. El fuego se propagó atrapando a muchos pasajeros. Los equipos de emergencia llegaron al lugar, pero los daños fueron graves. De las 94 personas a bordo, 63 murieron instantáneamente y otras 7 fallecieron luego por sus heridas. Entre los muertos estuvo el primer oficial Smirnov, quien había ayudado a los pasajeros a escapar, pero sufrió un evento cardíaco fatal mientras era trasladado al hospital. Los 14 niños a bordo sobrevivieron. Su escape fue considerado una rara suerte, ya que muchos adultos no pudieron salir a tiempo. Las autoridades soviéticas controlaron estrictamente la información sobre la tragedia. La Comunidad para la Seguridad del Estado, conocida como KGB, restringió el acceso al lugar del accidente, y las imágenes de los restos permanecieron ocultas durante años. Fue solo gracias al coronel A.K. Karpov,
jefe del departamento de bomberos, que algunas fotos fueron sacadas de contrabando. Una investigación determinó rápidamente que Kliuyev fue el único responsable. Su negativa a seguir los protocolos estándar de seguridad causó el accidente. Ignoró múltiples advertencias del control aéreo y las alarmas del avión, todo por una apuesta imprudente. Los hallazgos mostraron que la velocidad y el descenso del avión fueron mal calculados. En junio de 1987, Kliuyev fue juzgado. Fue condenado por violar las regulaciones de seguridad aérea y sentenciado a 15 años de prisión, pero cumplió solo 6 años antes de ser liberado. Para las familias de las víctimas, su liberación temprana fue difícil de aceptar. En cuanto a Smirnov, sus últimos momentos fueron dedicados a ayudar a los demás. Su muerte agregó más tristeza a un evento ya devastador. La tragedia del vuelo Aeroflot 6052 sigue siendo uno de los ejemplos más graves de negligencia de los pilotos en la historia de la aviación. Suscitó serias preocupaciones sobre la sobreconfianza en la cabina y las consecuencias de ignorar los protocolos de seguridad. ¿Hubiera Kliuyev seguido las instrucciones del control aéreo? ¿Hubiera Smirnov insistido en abandonar la arriesgada apuesta? Se podría haber evitado el accidente. Este incidente sirve como recordatorio de que incluso los pilotos experimentados no son inmunes a errores críticos. Las lecciones aprendidas del vuelo 6502 continúan influyendo en la seguridad aérea hasta el día de hoy. El 19 de abril de 2023, ocurrió un accidente increíble en Alwar, India. Shiv Dayal Sharma, un electricista retirado de 82 años, perdió la vida en un incidente extraño que involucró un tren a alta velocidad y una vaca callejera. Esa tarde Sharma estaba cerca de las vías cuando un tren Vande Bharat Express, viajando a unos 160 kilómetros por hora, atropelló a una vaca que deambulaba por las vías. El impacto fue tan fuerte que la vaca fue lanzada al aire. La vaca en el aire cayó directamente sobre Sharma, matándolo al instante. Otra persona cerca del lugar se salvó por poco, pero Sharma no tuvo oportunidad. El accidente ocurrió cerca de la puerta Kalimori en Alwar, una zona que conocía bien. Después de haber trabajado para los ferrocarriles de la India antes de jubilarse hace 22 años, Sharma probablemente nunca imaginó que un accidente ferroviario le costaría la vida de una manera tan inusual. Tras el incidente, las autoridades respondieron rápidamente. La policía llegó al lugar, y el cuerpo de Sharma fue llevado para la autopsia antes de ser entregado a su familia para los arreglos funerarios. Este trágico evento resalta un grave problema en India: el ganado callejero en las vías del tren. Muchas áreas rurales luchan con este problema, ya que las vacas a menudo deambulan libremente. No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo. Ha habido varios informes de animales causando interrupciones en los trenes, y en algunos casos provocando víctimas mortales. El Vande Bharat Express es uno de los trenes más rápidos de India, diseñado para viajar entre 130 y 160 kilómetros por hora. Pero no importa lo avanzado que sea el tren, accidentes como este son difíciles de prevenir sin medidas de seguridad adecuadas. El impacto del tren al golpear a la vaca fue tan fuerte que convirtió al animal en un proyectil mortal, lo que llevó al trágico destino de Sharma. Las autoridades indias, incluido el ministro de Ferrocarriles Ashwini Vaishnaw, han tomado medidas para evitar incidentes similares. Una medida clave es instalar cercas metálicas a lo largo de las vías para mantener a los animales alejados. Además, están trabajando para limpiar la vegetación, la basura y otros escombros que atraen a los animales cerca de las vías. Ya han comenzado los trabajos de una cerca de 620 kilómetros de largo en la ruta ferroviaria de Mumbai-Ahmedabad, y se espera que se complete en los próximos meses. El objetivo es crear una barrera que impida que los animales entren a los caminos ferroviarios. El ganado callejero representa un gran riesgo, no solo para ellos mismos, sino también para las vidas humanas. Cuando un tren que viaja a tan altas velocidades colisiona con un animal grande, el impacto puede ser catastrófico. En la mayoría de los casos, el tren en sí no se daña gravemente, pero las consecuencias para las personas cerca de las vías pueden ser severas. ¿Podría haberse prevenido si se hubiera instalado una cerca antes? ¿Habría salvado su vida un sistema más fuerte para mantener a los animales alejados de las vías? Mientras las autoridades ahora hacen esfuerzos para prevenir futuros accidentes,
La muerte de Sharma es un recordatorio contundente de por qué se necesita acción inmediata. Con trenes alcanzando velocidades increíbles, incluso un solo animal callejero puede causar tragedias inesperadas. La idea de que un hombre sea asesinado por una vaca voladora parece demasiado extraña para ser real, pero ocurrió. Si Sharma hubiera estado unos pocos pasos más lejos, ¿habría sobrevivido? ¿Y si la vaca hubiera caído de otra manera? Estas preguntas tal vez nunca tengan respuesta, pero destacan lo impredecible que puede ser la vida. El enfoque está en mejorar la seguridad ferroviaria, asegurando que las vías sean seguras y tomando las precauciones necesarias para evitar que más vidas se pierdan. Era junio de 2022 en la aldea Raipal en Odisha, India. Maya Murmu, de 70 años, fue a buscar agua a un pozo cercano, como hacía todos los días. Pero esta vez, mientras volvía a casa, un elefante salvaje apareció de la nada. No era un elefante cualquiera. Había viajado casi 200 kilómetros desde el santuario de vida silvestre Dalma en Jharkhand. Antes de que Maya pudiera reaccionar, el elefante la embistió. El enorme animal la pisoteó con una fuerza abrumadora, sumiendo al tranquilo pueblo en el caos. Los testigos corrieron a ayudarla, y Maya fue llevada rápidamente a un hospital cercano, pero no logró sobrevivir. Su familia quedó devastada, tratando de asimilar la pérdida repentina. Pero la pesadilla no había terminado. Esa noche, mientras sus seres queridos realizaban sus últimos ritos, ocurrió algo impensable. El mismo elefante regresó, esta vez con una manada. Al verlos acercarse, el pánico se extendió. La gente huyó en busca de seguridad, dejando el cuerpo de Maya sobre la pira funeraria. Entonces, en un giro impactante, el elefante hizo algo inimaginable. Tomó el cuerpo de Maya, lo arrastró fuera de la pira y lo pisoteó de nuevo. Luego arrojó sus restos con violencia antes de desaparecer en la oscuridad. Los dolientes quedaron paralizados por la incredulidad. ¿Por qué un elefante atacaría a alguien que ya había muerto? No parecía un acto aleatorio. Los elefantes son conocidos por su inteligencia, memoria y emociones profundas, pero también pueden volverse agresivos bajo estrés. Expertos creen que la conducta del elefante pudo haber sido desencadenada por algo de su pasado. Tal vez reconoció el olor de Maya o reaccionó al encuentro anterior. Este no fue un caso aislado. Los conflictos entre humanos y elefantes han aumentado en India. A medida que los bosques se reducen y las fuentes de agua desaparecen, los elefantes invaden asentamientos humanos en busca de alimento. Solo en Odisha, más de 1000 elefantes han muerto en las últimas 2 décadas por causas no naturales, muchas veces debido a la deforestación y la caza ilegal. El elefante que atacó a Maya venía del santuario Dalma, un área protegida que les brinda agua y comida. Sin embargo, no está claro por qué se alejó tanto de su hogar. Conservacionistas sugieren que la pérdida de hábitat, el cambio climático y la expansión humana influyeron en su comportamiento inusual. Duncan McNair, conservacionista y fundador de la organización Save the Asian Elephants, ha advertido sobre los peligros de alterar los hábitats de los elefantes. Explica que estos animales suelen ser pacíficos, pero pueden reaccionar de forma impredecible si se sienten amenazados o estresados. En este caso, el elefante pudo haber asociado la presencia de Maya con un trauma del pasado, provocando su ataque. La tragedia de Maya no fue un hecho aislado. Ese mismo año hubo incidentes similares en India. Algunos elefantes atacaron aldeas, mientras que otros murieron en represalia o por la caza furtiva. La creciente tensión ha generado miedo en ambos lados, dificultando la convivencia. Los expertos advierten que sin esfuerzos urgentes de conservación, estos encuentros serán más comunes. Los elefantes están perdiendo su hábitat a un ritmo alarmante. A medida que los bosques son talados para cultivos, viviendas y negocios, los animales no tienen más opción que entrar en áreas humanas. Con menos recursos, recorren grandes distancias. En algunos casos, cientos de kilómetros, provocando encuentros impredecibles y a veces mortales. Para la familia de Maya, el dolor de su muerte se agravó con los impactantes eventos que siguieron. A pesar de su tristeza, completaron sus ritos funerarios, pero el recuerdo de aquella noche los acompañará siempre. ¿Se pudo haber evitado esta tragedia? Si el elefante nunca hubiera salido de su hábitat, ¿seguiría Maya con vida? Algo es seguro. Este caso evidencia la creciente tensión entre humanos y fauna. El futuro de los elefantes depende de cómo los humanos manejen su relación con la naturaleza. Sin medidas urgentes, más personas y animales sufrirán destinos similares. El equilibrio entre la conservación y la expansión humana es frágil. Si no se actúa,
tragedias como la de Maya podrían volverse aún más frecuentes. ¿Por qué volvió el elefante? ¿Fue instinto, memoria o algo más allá de nuestra comprensión? Quizás nunca sepamos la respuesta, pero hay algo seguro. Nadie en Raipal olvidará jamás lo que ocurrió. En la noche del 25 de abril de 2021 en San Diego, California, Taylor Cale, una organizadora de eventos de 29 años, acababa de terminar una cita. Había conocido a alguien nuevo y habían disfrutado una cena en Basic Bar and Pizza en el East Village, cerca del estacionamiento Padres Parkade. Llevando comida sobrante, ella y su cita Alex caminaban por la calle. Alrededor de las 7:23 p.m., mientras cruzaban la calle en la intersección de 10th Avenue y Hay Street, ocurrió una tragedia inimaginable. Arriba, en el 9º piso del Padres Parkade, Christian Anders, un joven de poco más de 20 años, estaba en el borde. Había estado luchando con problemas graves de salud mental y había contactado a su madre ese día, expresando su angustia. Tomó una decisión desgarradora. Anders cayó desde la estructura de estacionamiento, aterrizando directamente sobre Taylor. Ella no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue instantáneo, dejando a los testigos en shock. Alex, a solo unos centímetros, no resultó herido, pero no pudo hacer nada mientras Taylor caía a su lado. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero Taylor ya había perdido la vida. Anders fue trasladado al hospital, donde más tarde fue declarado muerto. Ambos sufrieron heridas fatales por la caída. El trágico accidente devastó a quienes conocían a Taylor. Estaba a solo unos días de celebrar su 30º cumpleaños, un hito que había anticipado con entusiasmo. Había planeado un viaje de fin de semana a Temecula, para una cata de vinos con amigos, y su padre Ken Cale iba a conducir. Taylor era muy querida y respetada en su campo. Había trabajado en McFarlane Promotions durante casi una década, comenzando como pasante y ascendiendo a gerente de eventos. Su jefa, Laurel McFarlane, se había acercado mucho a ella y la consideraba parte de su familia. Taylor era confiable, amable y llena de vida, dijo McFarlane. Era realmente especial. Tenía un vínculo especialmente fuerte con su padre, con quien vivió el último año. Durante la pandemia, lo cuidó a través de problemas de salud. Los que los conocían solían hablar de su estrecha relación. Ella adoraba a su papá, y él la adoraba a ella, dijo McFarlane. Ella era su mundo. Su repentina partida dejó un vacío profundo en la vida de quienes la rodeaban. Amigos, colegas y conocidos compartieron recuerdos de su bondad y dedicación. Muchos recurrieron a las redes sociales para expresar su tristeza y honrar su memoria. Se erigió un memorial cerca del lugar del accidente con flores, velas y mensajes en tributo. Sus 2 perros rescatados, Rue y Stella, a quienes había adoptado con cariño de Tijuana, fueron cuidados por su padre. Taylor siempre tuvo un gran amor por los animales, llevándolos al trabajo y asegurándose de que recibieran el mejor cuidado. En cuanto a Christian Anders, sus luchas pasaron desapercibidas por muchos. Había contactado a su madre ese día, pero nadie podría haber predicho lo que ocurriría. Sus batallas internas finalmente condujeron a un desenlace devastador que no solo le quitó la vida, sino que también terminó con la de Taylor. ¿Se podría haber hecho algo para ayudar a Anders antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y si hubiera tomado otro camino esa noche, seguiría aquí? Aunque estas preguntas tal vez nunca tengan respuesta, la vida de Taylor dejó un impacto duradero. Fue hija, amiga, profesional y una persona compasiva que tocó muchas vidas. Su legado vive en los corazones de quienes la conocieron. Un recordatorio de valorar cada momento y a las personas que amamos. El 21 de julio de 2022 en Carmel Yosef, un pueblo cerca de Tel Aviv, Israel, una fiesta en una piscina privada tomó un giro impactante cuando el suelo debajo cedió repentinamente. Se abrió un enorme socavón en el fondo de la piscina, causando la trágica muerte de Khalil Kimhi, de 32 años, y dejando a otro invitado herido. Kimhi, un profesional de marketing de Tel Aviv, asistía a una fiesta de empresa en una villa privada. Había unas 50 personas en el evento, pero solo 6 estaban en la piscina cuando ocurrió el desastre. Las cámaras de seguridad captaron un momento aterrador. Los invitados flotaban en inflables cuando el agua comenzó a drenarse rápidamente. En segundos se formó un enorme agujero que succionó el agua,
los flotadores y todo lo que estaba cerca. El suelo de la piscina colapsó, dejando el área inestable. Kim-hee y otro hombre de 34 años fueron arrastrados al agujero. Mientras que el segundo logró escapar con heridas leves, Kim-hee no tuvo la misma suerte. Desapareció en el remolino sin poder sujetarse de nada. Al principio los testigos pensaron que era una broma, hasta que se dieron cuenta de que el suelo realmente había desaparecido. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente, incluyendo bomberos israelíes y el equipo de rescate Magen David Adom. Pero el suelo inestable hacía peligrosa la operación. El socavón tenía unos 43 pies de profundidad y existía el riesgo de que colapsara aún más. Para evitar más accidentes, los rescatistas estabilizaron el área antes de entrar. Durante horas los rescatistas exploraron el túnel subterráneo con cámaras en sus cascos. Tras unas 4 horas, encontraron el cuerpo sin vida de Kim-hee al final de un pasaje de 49 pies. Las autoridades sugirieron que sufrió heridas fatales por la caída o quedó atrapado bajo los escombros. El hombre que sobrevivió resbaló cerca del borde del socavón, pero logró trepar antes de ser arrastrado por completo. Sufrió heridas leves en las piernas y fue atendido en el lugar antes de ser trasladado al hospital. El hundimiento ocurrió tan de repente que nadie tuvo tiempo de reaccionar. La piscina quedó vacía, dejando a los invitados en estado de shock. Testigos describieron el horror de ver a un amigo desaparecer bajo tierra sin poder ayudarlo. Los investigadores analizaron la causa del colapso y descubrieron un dato preocupante. La piscina se había construido sin los permisos adecuados. Las autoridades investigaron si los dueños de la villa violaron normas de seguridad. La pareja fue arrestada por presunta negligencia y puesta bajo arresto domiciliario mientras continuaba la investigación. Los expertos determinaron que la piscina tenía serios fallos estructurales que pudieron haber causado el desastre. El colapso probablemente fue resultado de erosión subterránea, posiblemente por mala construcción o problemas de drenaje. Si la piscina hubiera sido inspeccionada correctamente, los peligros ocultos podrían haberse detectado antes de la tragedia. Este caso plantea serias preocupaciones sobre la construcción no autorizada y sus riesgos. En algunas zonas, los socavones se forman de manera natural, cuando el agua erosiona la roca bajo la superficie, creando espacios vacíos. Pero actividades humanas como malas prácticas de construcción también pueden contribuir a estos colapsos. No evaluar el terreno antes de construir pudo haber sido un factor clave en el desastre. ¿Qué habría pasado si la piscina hubiera sido aprobada legalmente? Si los propietarios hubieran seguido los protocolos de seguridad, ¿se pudo haber evitado esta tragedia? Estas preguntas resaltan la importancia de garantizar que las estructuras cumplan con normas de seguridad antes de su uso. La pérdida de Khalil Kim-hee fue devastadora para su familia, amigos y colegas. Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en una pesadilla inimaginable. Cuando se ignoran las normas de seguridad, vidas quedan en peligro. Era el 9 de marzo de 2023 en Donnybrook, Dublín. Tom MacDonald, un padre de 5 hijos de 92 años, había estado viviendo con su hija Ailbe por más de un año, después de que su esposa Viola se mudara a un hogar de ancianos. Había sido diagnosticado con demencia 5 años antes, y su condición había empeorado recientemente. Alrededor de las 3:30 de la mañana, Ailbe escuchó a su padre moverse por la casa. Esto no era inusual. Tom a menudo se despertaba confundido con la hora y a veces iba a la cocina a preparar comida, asumiendo que volvería a la cama pronto. Pero después de 20 minutos, cuando no volvió, decidió ir a verlo. En la cocina encontró a Tom de pie junto a la encimera viéndose mal. Le dijo que había comido algo y no se sentía bien. Cuando miró el tazón frente a él, se sorprendió. Sus cornflakes estaban empapados en un líquido morado. Era detergente. Tom admitió que lo había comido. Ailbe preguntó si estaba segura, y él lo confirmó. Ya había comenzado a vomitar y se quejaba de dolor en la garganta. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, Ailbe llamó de inmediato a una ambulancia. La condición de Tom empeoró rápidamente. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario St. Vincent. Los médicos lo sedaron para estabilizar su condición, pero el detergente ya había causado daños severos. Afectó su estómago y pulmones, provocando dificultades respiratorias. A las 8:50 de la mañana, Tom había fallecido. La causa oficial de su muerte fue neumonitis por aspiración, una condición que ocurre cuando sustancias dañinas entran en los pulmones, causando inflamación y dificultades respiratorias.
El hospital contactó al Centro Nacional de Información sobre Venenos, pero no existía un antídoto para el detergente. El daño era irreversible, y nada se pudo hacer para salvarlo. Aunque la demencia de Tom había empeorado, aún era relativamente independiente. A veces comía comida en mal estado, pero nadie imaginó que algo así pudiera suceder. El detergente estaba guardado en un armario, lejos de la nevera, y Ailbe nunca pensó que él lo confundiría con algo comestible. Los expertos sugieren que el sentido del gusto debilitado de Tom pudo haber jugado un papel en el accidente. La demencia puede afectar la capacidad de una persona para reconocer sabores y olores. A medida que su condición empeoraba, ya no podía cocinar por sí mismo, y a menudo comía lo que encontraba, aunque fuera inseguro. Esa noche la confusión lo llevó a verter detergente en su cereal, sin darse cuenta del peligro. La otra hija de Tom, Aisling, se sorprendió de lo rápido que ocurrió. Un momento parecía estar bien, al siguiente ya no estaba. La familia había estado manejando su demencia durante años, pero nunca anticiparon este desenlace. La investigación sobre su muerte mostró los riesgos a los que se enfrentan los pacientes con demencia. Las personas con demencia avanzada pueden desorientarse y tener dificultades para distinguir entre objetos cotidianos y sustancias peligrosas. Este caso arrojó luz sobre la importancia de tomar precauciones adicionales al cuidar a alguien con discapacidades cognitivas, especialmente en su hogar. Tom MacDonald vivió una vida plena. Había servido en las fuerzas de defensa y luego trabajó como contador. Su familia se preocupaba por su condición y los desafíos de cuidarlo en casa, pero nunca esperaron que algo tan rutinario como el desayuno pudiera llevar a su muerte. El forense dictaminó su fallecimiento como accidental y remitió el caso a organizaciones como la Sociedad de Alzheimer de Irlanda y el Servicio Ejecutivo de Salud para ayudar a crear conciencia sobre los peligros que enfrentan los pacientes con demencia en el hogar. Señaló que este fue un caso raro, diferente a todo lo que había visto antes, pero uno que podría servir como advertencia para las familias que cuidan a sus seres queridos con demencia. ¿Habrían sido las cosas diferentes si el detergente se hubiera almacenado en un lugar más seguro? ¿Podría su familia haber hecho más para evitar que esto sucediera? Aunque nadie puede devolver el tiempo, la historia de Tom muestra los riesgos impredecibles de la demencia. Es un recordatorio de lo importante que es garantizar la seguridad de aquellos que luchan contra la pérdida de memoria y la confusión, especialmente cuando se trata de peligros en el hogar. Era el 26 de octubre de 2001 en Fort Worth, Texas. Chante Yawan Mallard, asistente de enfermería de 25 años, conducía su Chevrolet Cavalier bajo los efectos del alcohol. Esa noche atropelló a Gregory Glenn Biggs, un hombre sin hogar de 37 años que caminaba por la carretera. El impacto lo estrelló contra el parabrisas, dejándolo atrapado con las piernas colgando sobre el capó. En lugar de detenerse, Mallard siguió manejando. Fue a su casa, estacionó el auto en el garaje y dejó a Biggs allí, aún vivo pero gravemente herido. Dado a su profesión, entendía perfectamente que necesitaba atención médica, pero decidió no hacer nada. Durante 2 o 3 días, Biggs permaneció atrapado en el parabrisas. Estaba consciente, sangrando y con dolor extremo. Suplicaba ayuda, pero Mallard lo ignoró. Finalmente murió por pérdida de sangre y shock, algo que los expertos confirmaron que podría haberse evitado con tratamiento rápido. Al darse cuenta de que Biggs había muerto, Mallard contactó a su amigo Clyde Jackson. Con su primo Herbert Tyrone Cleveland, idearon un plan para deshacerse del cuerpo. Trasladaron los restos a un parque y lo abandonaron. Para encubrir el crimen, intentaron quemar partes del auto. Meses después, las acciones de Mallard salieron a la luz. En una fiesta, mencionó el incidente entre risas. Un testigo, perturbado por su falta de remordimiento, la denunció. Esto llevó a una investigación y su arresto. El juicio reveló detalles impactantes. Los fiscales destacaron que Biggs pudo haber sobrevivido si Mallard hubiera pedido ayuda. El forense confirmó que no tenía heridas internas, murió solo por la pérdida de sangre. Los bomberos testificaron que habrían podido salvarlo si hubieran sido llamados. La defensa afirmó que Mallard actuó por pánico y miedo, no por crueldad. Alegaron que su inacción se debió al shock, pero la fiscalía sostuvo que ignorar a un hombre sufriente, teniendo entrenamiento médico, era imperdonable. Las pruebas forenses demostraron que Biggs estuvo vivo por horas tras el choque.
Manchas de sangre dentro del auto indicaban que se había movido y tosido sangre. Sus heridas eran tratables, lo que hacía la falta de acción aún más grave. Jackson y Cleveland se declararon culpables de manipular evidencia. Jackson recibió 10 años de prisión, mientras que Cleveland fue condenado a 9. Ambos ayudaron a encubrir el crimen en vez de buscar ayuda. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Brandon, hijo de Biggs, testificó. Habló sobre su padre, un hombre con problemas mentales que intentaba rehacer su vida. A pesar de su dolor, perdonó a Mallard y expresó su deseo de que ella reflexionara. La defensa insistió en que Mallard cometió un error terrible, no que fuera cruel. Pero el jurado no quedó convencido. Como asistente de enfermería sabía cómo ayudar a Biggs, pero no hizo nada. Finalmente Mallard fue declarada culpable. Recibió 50 años por asesinato y 10 más por manipulación de evidencia, con ambas penas corriendo simultáneamente. Será elegible para libertad condicional en 2027. Hoy sigue tras las rejas. ¿Cómo alguien entrenado para ayudar pudo ignorar a alguien en necesidad? ¿Qué llevó a Mallard a no hacer una simple llamada? ¿Y si quienes la rodeaban hubieran hablado antes, se habría evitado la tragedia? Gregory Biggs no murió solo por un accidente, sino por una decisión de no actuar. Esta historia recuerda las consecuencias de la inacción y el impacto devastador de priorizar la autopreservación sobre la humanidad básica. Era sábado 8 de febrero de 2025 en Cawdor, un suburbio tranquilo al suroeste de Sydney. Rosanna Hashem, una madre de 4 hijos de 43 años, celebraba su próximo cumpleaños junto a familiares y amigos. Era una tarde alegre llena de risas, hasta que todo cambió en un instante. Rosanna, a quien sus seres queridos llamaban Rose, estaba en su jardín con su mejor amiga, Amanda Hancock. Sus familias estaban cerca, disfrutando del encuentro. Mientras charlaban, se sacaron una foto para Snapchat. Mientras tanto, sus esposos Hassan Hashem y Yassar Hancock movían la parrilla bajo techo porque empezaba a llover suavemente. Nadie imaginaba lo que estaba por pasar. De repente un rayo cayó sobre un árbol a pocos metros. El impacto fue tan fuerte que el árbol explotó, lanzando astillas de madera por todos lados. Rosanna fue alcanzada de lleno y sufrió heridas mortales. Cayó al instante y pese a los intentos desesperados por ayudarla, no sobrevivió. Amanda, sentada a su lado, también resultó herida. El celular que tenía en la mano explotó por la descarga, causándole quemaduras graves y fracturas. Más tarde, perdió un dedo. La tormenta repentina tomó a todos por sorpresa. Los vecinos con años viviendo en la zona nunca habían visto algo así. Rob Campisi, testigo del hecho, recordó el momento aterrador. La lluvia apenas empezaba cuando se escuchó una explosión. Se cortó la luz y al mirar afuera, vio una gran nube de humo. Hassan y Yassar, que estaban a pocos pasos, solo sufrieron rasguños leves. Pero al darse vuelta, vieron a Rosanna y Amanda en el suelo. Hassan corrió hacia su esposa, pero ya era tarde. La muerte de Rosanna fue una pérdida devastadora. Era una esposa dedicada, madre y dueña de un negocio. Junto a Hassan manejaban The Groomery, un exitoso servicio de peluquería felina desde su hogar. Dejó a su esposo y a sus 4 hijos de 15, 11, 8 y 5 años. Hassan compartió luego un recuerdo doloroso. Él y Rosanna tenían una tradición: competir por quién decía primero «te amo más, más uno» a la medianoche. Días después de su partida, encontró la pizarra donde anotaban el marcador, un recordatorio desgarrador de su vida juntos. Amanda, aunque gravemente herida, fue hospitalizada y se mantuvo estable. Más tarde, reflexionó sobre la tragedia, luchando con la idea de por qué le ocurrió a Rosanna y no a ella. Estaban sentadas una al lado de la otra, pero el destino eligió caminos distintos. Recordó el impacto con claridad. Una luz intensa, un estruendo, y el rayo que se ramificó. La fuerza destrozó el árbol y lanzó escombros en todas direcciones. La muerte de Rosanna no solo afectó a su familia, sino a toda la comunidad. Incluso los equipos de emergencia quedaron impactados por la escena. Para los niños presentes en el asado, ese día quedará grabado por siempre. Amigos y familiares compartieron su dolor,
recordando a Rosanna como una madre devota y esposa bondadosa. Su amiga Gemma Powell la describió como una madre hermosa, una esposa amorosa y dueña única de su negocio. Trabajaba duro por su comunidad y tenía una gran pasión por el bienestar animal. Su vida fue arrebatada demasiado pronto. Mientras la familia intentaba lidiar con su pérdida, la comunidad ofreció ayuda. Se creó una campaña en GoFundMe para apoyar a Hassan y los niños. En pocos días, se recaudaron casi $18,000, muestra del cariño que inspiraba a Rosanna. A pesar de su dolor, Hassan sentía gratitud profunda. Agradeció inmensamente el apoyo recibido. Mientras intentaba procesar lo ocurrido, se aferraba a los recuerdos del amor que compartieron. Su simple tradición, "Te amo más uno", permanecerá por siempre en su corazón. Esta tragedia dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo una tormenta breve se volvió mortal tan rápido? ¿Por qué Rosanna y no alguien más? ¿Pudo haberse evitado? Nadie tiene esas respuestas. El rayo que acabó con la vida de Rosanna fue algo raro e impredecible. Si hubiera estado dentro de casa, ¿se habría salvado? Si no llovía, ¿todo habría seguido normal? No hay certezas ante esos qué hubiera pasado, pero sí una. Rosanna era profundamente amada, y su ausencia deja un vacío eterno en quienes la conocieron. Mientras su familia sigue adelante, se aferra al amor y los recuerdos que ella dejó. Nada podrá borrar el dolor de perderla, pero su impacto vivirá en los corazones de sus seres queridos. Era el 15 de octubre de 2021 en Naucalpan de Juárez, México. Una joven estimada entre 20 y 25 años decidió sorprender a su vecindario con una broma. Se vistió como La Llorona, la figura espectral del folclore latinoamericano, y recorrió las calles imitando los espeluznantes gritos asociados con la leyenda. Siempre le había gustado Halloween y quería entretener y asustar a sus vecinos. La Llorona es una figura bien conocida en la cultura mexicana. Según la leyenda, era una madre que en un momento de desesperación causó daño a sus hijos y fue condenada a vagar por la tierra llorando por ellos. Muchos creen que escuchar sus lamentos nocturnos es un presagio de infortunio. La historia se ha transmitido por generaciones, a menudo utilizada para advertir a los niños sobre los peligros de alejarse solos, especialmente cerca del agua. Vestida con una túnica blanca y velo, la joven caminó por el barrio San Miguel Dorami gritando, «Oh, mis hijos», tal como describe la leyenda. Su voz resonó por las calles tranquilas y su apariencia sorprendió a los residentes. La visión de una figura fantasmal moviéndose en la noche, llorando de tristeza, creó una atmósfera inquietante. Un vecino sacó su teléfono y comenzó a grabar. No estaba seguro si era una broma o algo más siniestro. La mujer, ajena a la creciente preocupación que causaba, continuó su actuación decidida a completar su performance. Sin embargo, alguien en el vecindario confundió la broma con algo mucho más serio. Ya sea por miedo, confusión o pánico genuino, un residente reaccionó de manera extrema e irreversible. La persona asustada tomó un arma de fuego y abrió fuego. Varios disparos resonaron en la noche. La joven cayó gravemente herida. El responsable huyó dejando a la comunidad en shock. Las autoridades llegaron poco después, encontrando el cuerpo de la mujer en la calle. El trágico desenlace de lo que debía ser un susto inocente dejó al vecindario atónito. La policía inició una investigación, pero la identidad del tirador permaneció desconocida. No se hicieron arrestos en ese momento. El nombre de la mujer no fue revelado, lo que sumó misterio al caso. Las noticias sobre el incidente se difundieron rápidamente, especialmente porque ocurrió justo antes del Día de los Muertos, la celebración mexicana para honrar a los muertos. Lo que debía ser una broma inofensiva de Halloween se convirtió en un evento desgarrador. Rápidamente surgieron videos de la mujer vestida como La Llorona, lamentándose en la noche. Algunos clips mostraban sus momentos previos al incidente, mientras que otros capturaban las secuelas. Las grabaciones desataron un amplio debate sobre seguridad, miedo y cómo las situaciones pueden escalar rápidamente. Muchos se preguntaron si la respuesta había sido justificada o si el trágico desenlace podría haberse evitado. El caso también reavivó las discusiones sobre los peligros de las bromas malinterpretadas, especialmente en un momento cuando el miedo y la incertidumbre pueden hacer que las personas reaccionen de manera impredecible. Algunos señalaron que la creencia cultural profundamente arraigada en La Llorona pudo haber intensificado el miedo esa noche, volviendo la situación aún más volátil.
Las autoridades continuaron con la investigación, pero no se reportaron nuevos avances. El tirador seguía sin identificarse. Habrían sido diferentes las cosas si el miedo no se hubiera apoderado de la situación. Si la broma hubiera sido menos inquietante, ¿seguiría viva la mujer? Este incidente sirvió como un trágico ejemplo de lo rápido que una broma puede salirse de control. Un acto simple destinado a entretener terminó en una pérdida devastadora. Aunque la identidad de la mujer seguía siendo desconocida, su historia dejó un impacto.